¿Qué tan cierto es que buscamos educar a nuestros hijos de la forma contraria a la que nos educaron a nosotros? Fíjense que lo que a muchos de nosotros nos sucede es que en la adolescencia tú secretamente te juras nunca ser como tu papá, nunca ser como tu mamá, y luego llegan los hijos en su primer berrinche, salen de tu boca las mismas palabras que te decía tu mamá y dices, ¿qué razón tenías? ¿Qué debo hacer cuando ya es demasiado tarde y mis hijos no me respetan? Muchas veces lo que pasa es que el hijo se porta mal, entonces me empieza a caer gordo a mí como mamá y entonces lo empiezo a rechazar y entonces el hijo se siente rechazado y peor se porta y entonces a mí más mal me cae y entonces el niño más invalidado se siente y se hace un círculo vicioso. ¿Qué tanto influyen las redes sociales en cómo se cría actualmente y qué tanto daño hacen a la educación de los hijos? Ándale. Ahorita viste cómo nos ganchamos de que pues yo no estoy de acuerdo. Diferencias. ¿Nos? Sí, pues tú... Yo nada más dije yo estoy de acuerdo. Siempre es lo mismo contigo, güera. Ya me tienes hasta... Ve al show en vivo para que Tú dirás, aprendas. Dania, ¿ya estamos grabando? Ya estamos. Mira. Qué ¿Ves? buena intro. Mira, ya quedó Qué la buena- intro. Qué Ya buena quedó. intro. Pues a ver, güeris. Pues bienvenidos todos a un capítulo más. Estamos aquí. Bienvenidos Samuel, bienvenida Ani, bienvenidos a todos. Y aprovecho y me arranco a que si ya estás aquí, por favor no seas gacho, gacha. Ya, o sea, dale like. Mínimo, dale like. O sea, ándale. Ahí están las No, manitas. ningún mínimo. Dale like, comparte, comenta en todas las plataformas. No, ningún mínimo. Y suscríbete. Sí, suscríbete, ayúdanos. Oye, pues traer a personalidades como Ani no es cualquier cosa. Y hay mucho trabajo. Y aparte acá están todos los hachecitos que también comen, ¿eh? Y guárdalo y sobre todo suscríbete si estás en YouTube. Ahí dice la palabra suscribir abajo. También en Spotify nos podía ayudar muchísimo a que este contenido pues siga creciendo y siga llegando a más gente y siga ayudando, como a ti seguramente alguna pedrada te cayó y creciste y aprendiste. Entonces, pues bueno, ¿cómo estás, Samuel? Muy bien, güeris. ¿Y tú qué tal? No nos habíamos visto. No nos ¿Cómo habíamos estás? visto. Bueno. Te voy a decir algo. Bueno, ahorita presenta a la invitada. Dios mío. Estamos felices de contar con la valiosísima presencia de Ani Elizondo. Y bueno, pues me gustaría, Ani, que te presentaras con nuestro queridísimo público, que dijeras quién eres, a qué te dedicas y... ¿Por qué a ver, estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Todo No. tuyo el micrófono. Claro, no, pues muchas gracias, Samuel, Paola, de verdad por la invitación. Ahorita antes de grabar estábamos platicando que pues ya fue hace varios meses que tuvimos nuestro primer acercamiento, que me invitaron a participar y que ya finalmente haya llegado la fecha y que estemos aquí, pues de verdad que es mucha alegría para mí. No, hombre, gracias. Gracias por tenerme aquí. Esperemos que esta conversación llegue a muchas personas, a muchas familias, que toque muchos corazones, que le llegue a los oídos de las personas que le tenga que llegar y que sembremos muchas ideas que beneficien tanto a los papás como a sus hijos. Y bueno, para presentarme, la verdad es que me encantaría presentarme primero a nivel personal. Para mí, pues mi mayor orgullo, mi mayor tesoro son mis hijos. Entonces, antes que nada, soy mamá. Me siento muy orgullosa de la familia que hemos estado construyendo mi esposo y yo. Creo que la llegada de nuestros hijos, pues a mí personalmente me vino a confirmar toda esa vocación de la educación que yo descubrí. La verdad que desde muy chiquita, desde yo creo que preadolescencia, será a los 11, 12 años, yo ya estaba muy segura de que quería dedicarme a la educación. Me encantaba estar con niños, cuidar niños, jugar con niños, labores sociales de niños, o sea, todo lo que hubiera niños, a mí me encantaba participar. Y pues bueno, a medida que fui creciendo ya formalmente, elegí mi carrera, estudié la licenciatura en educación, después una maestría en psicología neuroeducativa, una segunda maestría en asesoramiento educativo familiar. Y pues como les decía, la llegada de mis hijos sí fue algo que pues que tanto personal como laboralmente me impactó muchísimo, ¿verdad? Personalmente, pues porque sabemos, creo que nosotros que estamos aquí y las personas que tienen hijos que nos están escuchando, que definitivamente la llegada de los hijos te viene pues como una transformación de vida, ¿verdad? De quién eres, de qué capacidades tienes, de dónde vienes y qué es eso que tienes para dar. Entonces, a nivel personal, definitivamente la llegada de mis hijos fue algo que me impactó muchísimo, que me hizo crecer y aprender un montón. Y a nivel laboral, pues también fue muy bonito como poder tener este contraste de todo lo que yo había investigado y estudiado sobre educación, lo que había hecho en el salón de clases, en mi labor como maestra,
pues ahora venir a aterrizarlo a una labor de 24 horas, 7 días de la semana, que es tener hijos. Porque pues no es lo mismo un y con los ratito en la tuyos, ya mañana. no con ajenos, ¿verdad? Ajá, y con los tuyos, que es diferente. Entonces, pues sí, prácticamente esa es quién soy yo. Me apasiona compartir lo que sé, compartirlo a través de redes sociales de manera gratuita, compartirlo en los cursos, en las asesorías, a través de mis libros, de un programa de educación emocional que también diseñé para preescolar, y pues todo siempre como con un tono que trato de que sea muy empático, muy compasivo. Creo que cuando hablamos de la dinámica familiar, pues puede haber mucha culpa alrededor, o mucha sensibilidad. Entonces siempre trato de hacerlo como con una mirada muy empática, muy compasiva y también muy sustentada en ciencia, ¿verdad? Aquí no se trata solo de hablar de una manera romántica, sino de que haya fundamento de lo que decimos. ¿Ves? Entonces ya no nada más va a ser lo que creamos tú y yo. O lo que nos haya funcionado. Muchas gracias, Ani. Muy interesante, güerisa, ¿eh? Así va es. a estar bueno. Entonces explícale la dinámica a Ani. Ani, la dinámica de este maravilloso podcast es que tenemos aquí un equipo de producción que queremos mucho, y en este caso nuestra Chesita, que ahorita se acaba de mover, nos genera una serie de preguntas en base a tu perfil. Y vamos haciéndote las preguntas, tú contestas y la güera debate y yo refuerzo tu comentario. Ahora, ¿ves? ¿Es bien? Me advertiste, tú me advertiste, Paola. La gente debería de ver realmente lo que hay detrás de esos lentes y esa risa encantadora y esa voz que hipnotiza. Hay un hombre manipulador. Sí. ¡Qué peligro! Un hombre manipulador. Narcisista. A ver, se ríe porque sabe que es cierto. Oye. Mira, dejemos que las personas juzguen por su propia, con su propia mirada. No, pues es que tú sabes enmascararlos. No, bueno, pero la gente no es tonta, ¿verdad? La gente, aquí no engañamos a nadie. Y hemos traído cientos de especialistas que lo avalan. Entonces vamos con la primera pregunta, güey. Dice, ¿qué tan cierto es que buscamos educar a nuestros hijos de la forma contraria a la que nos educaron a nosotros? Ándale. ¿Qué tan cierto será? Fíjense que en la práctica yo he visto todo lo contrario. Yo he visto que lo que a muchos de nosotros nos sucede es que en la adolescencia tú secretamente te juras nunca ser como tu papá, nunca ser como tu mamá. Haz de cuenta que siendo adolescente escuchas los regaños, los sermones, lo que te dicen y tú por dentro dices, esto ni de chiste se los voy a decir a mis hijos. Esta no va a ser la persona que va a educar a mis hijas. Y luego llegan los hijos y no nos vayamos muy lejos. En su primer berrinche salen de tu boca las mismas palabras que te decía tu mamá, las mismas palabras que te decía tu papá, la mirada amenazante, la amenaza, el castigo. Y dices, pero yo lo iba a hacer todo diferente. No, yo lo quería hacer todo al revés. Dices, ¿qué razón tenías? O dices, ¿qué razón tenía mi mamá? Ahora entiendo a mi papá, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Y hablando de que me gusta darle siempre un tono con fundamento científico a esto, a ver, hay una razón detrás, ¿verdad? Y es que en nuestro cerebro, a ver, vamos construyendo aprendizajes a través de las experiencias que vivimos. Entonces, pongámonos a pensar, a ver, para aprender a andar en bici, ¿cuántas veces te tienes que subir a la bici? Bastantes. Un montón, ¿verdad? Y con llantitas y sin llantitas y dale, y en las subidas y en las bajadas y intentas como diferentes escenarios y entornos, pero repites y repites y practicas y entonces se consolida la habilidad. El cerebro, para que consolida una habilidad, un conocimiento, una destreza, una competencia, el cerebro tiene que repetirlo. Entonces, ¿qué pasó en nuestra educación o en nuestro crecimiento? Pues que repetimos y repetimos o escuchamos y escuchamos el mismo estilo de crianza de nuestra mamá, de nuestro papá, del adulto que nos educó. Entonces, como fue tanto eso que lo repetimos y que lo vivimos una y otra vez, que a la hora de estar en una situación similar o de querer poner a prueba o responder ante el desafío de la educación de los hijos, pues lo primero que sale es aquello que vivimos de manera repetida, que fue lo que nos enseñaron nuestros papás. Entonces, el día de hoy, pues sí, hay muchas familias que dicen, yo quiero educar diferente, yo quiero hacerlo distinto a como me educaron mis papás, pero a veces el primer impedimento es, uno, que
que eso que vivieron de manera repetida pues ya está almacenado en el cerebro y sale de forma automática. Inconsciente, exactamente. O 2, también desde la psicología, que sabemos que a veces hay un temor como a defraudar o a quedar mal con esa herencia de crianza que nos dieron nuestros papás. Con esa lealtad. Con el legado. Ajá, como por una cuestión de lealtad. Y entonces, pues la gran pregunta o el primer gran paso que tenemos que dar a la hora de educar a nuestros hijos es primero preguntarnos cómo quiero educarlos. En qué sí quiero ser leal a mis papás, saber qué fueron esos valores, esos aciertos, eso que me gustó de la educación que me dieron, que quiero repetir o que quiero continuar en la herencia de crianza de mis hijos y que quiero hacer distinto. Porque así como actualizamos el celular, a ver, ahorita no tenemos el mismo teléfono que nuestros papás tenían, tenemos algo nuevo, algo actual, algo pues más innovador, se va innovando, va cambiando. Así es la educación también, tiene que ser algo que se mejora, que se innova, que se transforma, pues de acuerdo a la ciencia que tenemos, que ya hay bastante sobre eso. A ver, ahorita dijiste algo súper importante. Digo, todo lo que has dicho es súper importante, pero me resonó algo bien interesante. Imaginémonos que dejemos claro que la güera y yo estamos juntos y tenemos hijos. Entonces, ¿cuál es yo como papá quiero, juntos tenemos que buscar un híbrido, es decir, güera, agarra lo mejor de tu casa, yo agarro lo mejor de mi casa, lo conversamos y vamos a buscar un híbrido, lo que empate, lo adecuamos, etcétera, la forma de educación, refiriéndonos a la forma de educar a nuestros hijos. ¿Eso así debería de ser o es lo que a ti te haya funcionado, güera, vámonos con esa línea de educación como lo que tú hiciste, como lo que hicieron tus papás o como lo que hicieron? Luego hay hombres que son muy imponentes porque en esta familia tiene que ser como la línea de papá, de abuelo, de todo esto, ¿no? Sí, a ver, eso que estás diciendo, Samuel, me parece súper importante porque es algo que a veces ni siquiera platicamos en pareja, ¿verdad? Que lo damos por sentado, que cada uno llega a la hora de tener hijos como con sus propias expectativas, en automático, pensando que nacemos siendo papás y realmente pues son habilidades y son conocimientos que se tienen que ir construyendo. Entonces sí, cuando hay una labor de educar en pareja o cuando es una dinámica familiar en donde se va a educar a los hijos en pareja, justo un ejercicio que yo recomiendo, que también está en el libro, es un ejercicio en donde les comparto, los invito a hacer, a ver, tú como mamá, ¿qué traes de tu familia? ¿Qué te gustaría repetir de tu dinámica familiar, de cómo te educaron a ti? ¿Qué te gustaría repetir con tus hijos? Tú como papá, ¿qué te gustaría hacer igual también? ¿Y qué les gustaría hacer diferente? Y compartirlo. Porque lo que no se habla, pues no se puede entender. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que lamentablemente muchas veces los padres reaccionamos venimos reaccionando de manera inconsciente a los excesos o a las carencias que tuvimos. Entonces, ¿y qué hacemos? Repetimos el patrón, ya sea por seguir el legado, como tú dices, o compensando. ¿Qué es esto? O sea, yo no quiero, a mí fueron súper exigentes y por lo general esos padres tienden a ser muy permisivos. Sí. Entonces, creo yo que llegar a hacer eso de qué me funciona a mí, qué te funciona a ti lo mejor y vamos a unirlo, suena muy bonito. Pero si no hay un trabajo personal detrás de cada uno, pues va a ser bien difícil que lo identifiques porque vienes reaccionando a tus carencias y a tus excesos de lo que tuviste como papás. Entonces, o sea, está medio difícil. Sí, es una labor, ¿verdad? No es algo como les decía con lo que ya vamos a nacer, es algo que tenemos que seguir aprendiendo. Y a ver, el paso 1 es comunicarlo y el paso 2, pues es informarnos. Y eso que estás diciendo, Paola, es algo que yo veo muy frecuentemente. A ver, yo llevo ya 15 años en el mundo de la educación. Al principio que daba cursos y, pues sí, formación para papás, era ¿cómo le hacemos para que los papás dejen de pegar? ¿Cómo le hacemos para que dejen de dar nalgadas? ¿Cómo le hacemos para que entiendan que esa no es la mejor manera? Que no sean rígidos. Que no sean rígidos. Y ahorita, o sea, 15 años después, de verdad,
que a lo que más me enfoco a la hora de compartir contenido y a la hora de guiar a los papás es cómo enseñarles a que pongan límites. Porque haz de cuenta que de un extremo se fue al otro, justo por lo que está diciendo Paola. Porque otra característica del cerebro. El cerebro aprende por contrastes. O sea, nosotros no podemos entender lo que es tristeza si nunca hemos vivido la felicidad. O la desilusión si nunca hemos vivido el orgullo o el éxito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros venimos de una educación, pongamos la situación o el ejemplo, una educación muy autoritaria, muy punitiva, en donde hubo golpes, castigos, maltrato, tal vez nosotros platicamos en pareja y decimos, ay, no, es que yo no quiero eso, yo quiero que hagamos algo completamente diferente. Y entonces, justo ese es uno de los grandes mitos de la famosa crianza respetuosa, de que muchos papás empiezan a escuchar sobre la crianza respetuosa y dicen, ah, caray, pues eso que estoy escuchando de la crianza respetuosa es completamente diferente a cómo me educaron a mí. Entonces, educar con respeto es no pegar, no amenazar. Hacer lo que piense y que... No, pero se van al otro extremo de no poner límites. Y entonces, este ir de un extremo al otro... pues ninguno de los dos lados es sano. A ver, por supuesto que el maltrato no va a ser sano para el niño, para su crecimiento, para su cerebro, para su desarrollo, pero el no poner límites, el sobreproteger, realmente es desproteger. Porque ¿cómo estás en la casa? ¿Cómo vas a entregar a un mundo, exacto, a un niño que no sabe poner límites, que no sabe reaccionar ante la vida, que no sabe tener sus propias herramientas porque siempre fue sobreprotegido? Sí, simplemente cómo va a respetar un semáforo. O sea, que es un límite básico si en la casa nunca aprendió límites o a respetar al otro si en la casa pues le permitieron todo, ¿verdad? Pegar, morder, aventar y hacer lo que quisiera porque pues pobrecito. A ver, piensa, Ani, piensa, güey, ¿estuvo bien que hayas mordido a tu hermano? Pues no estuvo bien. O sea, todos los adultos sabemos que no estuvo bien. El niño a lo mejor no va a entender. O sea, hay edades en las que sí entienden, ¿verdad? Pero a lo mejor el niño no sabe si estuvo bien o no. Porque justo lo está aprendiendo, ¿no? Exacto. Entonces, una cosa es invitarlos a reflexionar de sí, vamos a pensar, ¿eso fue adecuado o fue inadecuado? No fue adecuado. Pero no es nada más invitarlos a reflexionar, es establecer un límite. ¿Agarrarlo de las orejas? No, tampoco. Porque como adolescente tampoco te va a entender porque su prefrontal todavía no está completamente desarrollado. Claro, ese es hasta los 25. Entonces, aunque tú le digas, mientras no haya un límite y una consecuencia, tú puedes hablar lo que quieras y es que entiende que entonces y que no sé qué, que sí, no está entendiendo porque no hay una consecuencia a su acto, no hay yo soy fiel creyente de las consecuencias. Yo y las consecuencias somos uno mismo, yo creo en ellas y sí. A ver, y las consecuencias, sí, son súper importantes, pero también pensar en los límites, son previos a la consecuencia. Porque también ahorita socialmente hablando, o sea, hablamos mucho como de el castigo que debe recibir pues el que cometió una atrocidad, ¿verdad? Y la cárcel y el castigo y incluso hay debates acerca de la pena de muerte y como lo que se hace después del acto que cometió. Pero nadie habla de los límites. Nadie habla de lo que pasa antes, de esas personas que hoy en la sociedad, en la etapa adulta, están cometiendo estas atrocidades que vivieron en su infancia, cómo los educaron o no educaron para que el día de hoy estén como estén. Ay, híjole. Yo soy fiel creyente. O sea, todo esto que estamos conversando, la verdad es que se me hace súper atractivo y importante e interesante. Y aún y que sabemos que hay muchísimos libros, como el que tienes tú aquí, el que dice Educar en Conexión, que lo escribiste tú, dice una guía para educar a los hijos con calma, fortaleciendo el amor y promoviendo el orden. La verdad es que está espectacular tener este tipo de herramientas. Hoy día hay pues podcasts, videos, reflexiones, libros, hay mucho. Sin embargo, yo sigo creyendo que no existe un solo libro que te ayude a ser papá. O sea, te pueden dar ideas, pero tú este libro lo hiciste bajo tu conocimiento, tu experiencia, tus estudios y bajo una visión que tú tienes bien clara. Y a lo mejor lo que tú viste y escribiste no lo entiendo yo tal cual. No sé si me estoy dando a explicar. No te tocó vivir algo similar a ti. Exacto. Entonces, a lo mejor son libros que sirven de guía. O sea, todos estos espacios sirven de guía. Cada quien va a decidir qué es lo que le va a servir y qué no. A esto voy porque luego lo que le funciona a tus hijos o los límites que le funcionan a tus hijos no funcionan con los míos. La forma en la que tú le hablas a tus hijos no es la misma en la que yo les voy a hablar a los míos. O
sea, tienes que entender cómo es el niño, Pero- ¿no? Ya te entiendo. Pero, porque eso es donde debatimos mucho, A Samuel ver. y yo, porque luego él es el que dice, pero no es ley, que tenga que ser así. Yo creo que toda esta teoría, todos estos libros, está estudiada, basada en ciencia. O sea, no me hagas así porque me estás distrayendo. Está haciendo trampa, Miss. Yo no estoy Está haciendo haciendo nada, trampa. ni mira, yo estoy aquí calladito, ni me muevo. Está tipo, No, oye, es que yo quería como que terminara la idea para Pero- entender a qué se refería. Pero así funciona, ya se me Pero fue el ya hilo, había entonces acabado. paso. No había acabado. No, Ani, pero iba- no. Ya hiciste eso, ya es me que acabé. sabes Ya qué? hice un podcast de mi comentario. Cuando empezó a hablar, pues justo yo iba a tener el mismo argumento que tú, de a ver, tenemos ciencia y sí tenemos pautas o guías por donde nos podemos ir, pero más bien bueno, termina tú. y Ándale, luego- sí. Sí. Porque justamente sí, no, todos los niños son diferentes, pero la teoría de límites y consecuencias va a ser igual para todos. Como lo vayas a aplicar con uno va a ser diferente. Pero sí hay bases que sí es regla, Samuel. ¿Y qué dije yo? Sí es regla. ¿Y qué dije yo? No, tú dices que no es regla. No, tú dices que no es yo regla. dije justamente que la forma en la que tú le hablas a tus hijos es diferente a la que tú le hablas a tus hijos. Y que justo estos libros y estos espacios son guías. Es lo que yo dije, güeris. Sí, pero tú te cuidas mucho en tus palabras y yo sé lo que estás pensando porque lo hemos debatido chingos de veces. ¡Epa! Entonces- ¿Te fijas? Es que les voy a decir algo. Ahorita también hay como una corriente, si se pudiera decir de alguna manera, a dar todo masticadito y en la boca, ¿verdad? De quieres ponerle un límite a tu hijo, entonces vas a repetir exactamente estas palabras ABC. Ah, no, pues y tampoco entonces receta. creo que eso es a lo que tú te refieres, Samuel, en donde dices, pero esas palabras o ese discurso no va con mi personalidad Exacto. o no son las palabras que yo utilizaría para establecer límites. Entonces, entiendo esa parte y también sí es cierto de que sí existe como este marco en lo Teórico. que, un marco teórico con fundamento científico que nos da la pauta para educar a los hijos. Es decir, establecer límites es un no negociable. O sea, todos los papás necesitan establecer límites porque es canasta básica, porque es preparar a los hijos para la vida. La manera en la que estableces límites o qué límites estableces es diferente. Ya, exacto. Ejemplo puntual. En mi casa, pues es un límite que la sala no es para estar brincando, ni saltando, ni aventando cojines. En nuestra casa. Habrá casas en donde sí los dejan saltar en los cojines, brincar en los sillones, aventar, jugar luchitas, hacer casitas en la sala. Porque ese es un límite que puede ser negociable de familia a familia. Depende de los valores, de la estructura, del orden que quiera mantener esa familia. Pero aunque una familia deje brincar en los sillones y otra no, por ejemplo, un límite no negociable puede ser el de la seguridad. O sea, todos en el carro van a ir abrochados, ¿verdad? Van a ir abrochados o van a ir en el car seat o van a ir con su cinturón de seguridad. O sea, ese ya es un límite que no es negociable porque tiene que ver con la salud, con la seguridad. Pero lo que sí se necesita es en todas las familias tener límites porque es preparar a los hijos para la vida. Lo entiendo perfectamente. Déjame avanzo a la siguiente pregunta que está muy, muy interesante. Voy a hacer una pregunta cortita y luego voy a desarrollar la pregunta larga. A ver. ¿Los papás debemos o podemos ser amigos de nuestros hijos? No. ¿Por qué no? Pero te espero a que desarrolles la pregunta Sí, larga. sí, claro. Ya A dijiste ver. la respuesta de la corta era esa, pero yo quería ser amigo de mis hijos. Pero bueno. Los padres que son amigos de sus hijos terminan criando con amor aunque les afecte en su futuro. A ver, creo que aquí necesitamos tener muy en claro como el rol y la dinámica familiar. Nuestros amigos van a tener nuestros hijos van a tener amigos a lo largo de toda su vida y en diferentes etapas, y amigos van a encontrar en donde sea, se cambien de colegio, se cambien de ciudad, se cambien de casa, van a encontrar amigos. Pero mamá y papá, solo hay uno. Entonces, no podemos nosotros quitarnos un rol tan importante y ahora sí que no compartimos con nadie, o sea, un rol único y reemplazable que tenemos como papás, que es una responsabilidad gigantesca para querer convertirnos en amigos de nuestros hijos. Amigos van a tener un montón, pero papás, pues solo uno.
Sí, creo que ser amigo no es lo mismo que criar con amor. No, Porque, no. o sea, criar con amor precisamente es establecer límites, consecuencias. O sea, y cuando tú te pones al nivel de tu hijo, probablemente querido se va a sentir, pero seguro no se va a sentir. Exactamente. Ah, Porque necesita tener Una figura de autoridad. figura que en donde se sienta protegido, contenido, escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ser amigo es muy diferente a criar con amor. Fíjate, eso que comentan, obviamente las dos está súper, súper interesante. En mi caso personal, yo estoy claro que yo no soy amigo de mis hijos. Y en alguna ocasión, uno de ellos, es que tú quieres que yo te cuente como mis amigos. Yo no. Yo no quiero ser tu amigo, ni me interesa ser tu amigo. O sea, hay cosas que son para papá y para mamá y hay cosas que son para los amigos. Si tú me quieres contar las cosas de tus amigos, pues está perfecto, pero yo no te voy a considerar mi amigo nada más nunca. O sea, yo soy tu papá. Y creo que ahí hay un juego de palabras. Si mi hijo tiene la confianza de venirme a platicar sus temas, yo lo abrazo, lo escucho, le daré el mejor consejo que creo le pueda dar. Pero de ahí a que yo le comparta a mi hijo, oye, como yo se lo compartiría a un amigo, temas sensibles, íntimos, oye, estoy batallando mucho en el trabajo. O sea, ojo, puedes decirle, oye, está complicada la situación, hay que apretarnos, pero eso es muy diferente a comunicar, oye, tengo miedo, no sé qué hacer, no tengo trabajo. O sea, eso no se lo puedes decir a un hijo porque entonces, como dices tú, lo desbalanceas. O sea, ¿de dónde me agarro? Pues si este güey está llorando porque no tiene trabajo, pues ¿y ahora quién va a ser el hombre aquí, verdad? Claro. Entonces, creo que esa figura no está en juego. El papá tiene que ser y la mamá tienen que ser papá y mamá, como tú bien señalas, ¿no? Sí. Y también el nivel de consejo, o sea, ahorita que decía, si un hijo llega y me cuenta algo y yo le doy mi consejo, pues es que tu nivel de consejo es nivel de consejo papá. Claro. Y es un nivel de consejo que siempre va a buscar lo mejor para él. A veces los consejos que nos dan los amigos, sí, pues no aunque mejores, son muy bien intencionados, sí, pues claro, son también pues para estar cerca de ellos, ¿no? O sea, a nivel adolescente, sí, pues bueno, a ver, ¿corto con mi novia o no corto con mi novia? Ay, pues sí, que corte para que se la pase con nosotros los fines de semana. O sea, también el tipo de consejo que van a dar es diferente. Está bien interesante, fíjate. Comparto aquí que uno de mis hijos me habla y me dice, oye, papá, tengo la opción de entrar a una materia o a otra. Está en prepa. Bien. La primera es muy sencilla. Es cuestión de estudiar, pero es relativamente sencilla. La segunda es numérica, hay que trabajar muy duro, hay que estudiar mucho, bla, 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 y esquemas y tanta cosa. Entonces le digo, ¿qué hago? Le digo, bueno, ¿cuál te gusta a ti más? Dice, no, pues me gusta más la fácil, pero como que me estoy inclinando por estudiar una carrera que me va a ayudar mucho más esta. Dije, bueno, pues estudia esta, dale a esta y cálate. Aparte, ¿te gustan los retos? Sí, bueno, esta te va a generar reto. Y te va a generar más satisfacción, No, pues sí. Se metió y bueno, una fiesta completa. Entonces, ayer me dice hace unos días, quiero ver si me regreso a la otra. Y digo, bueno, pues ahí tú gestiónalo, tú ve cómo lo vas a hacer. Y finalmente lo logró y se regresó a donde inicialmente creo que él quería. A lo que voy yo con esto es que yo como papá, pues si hubiera sido su amigo, le hubiera dicho, no, vete por la fácil, claro, ¿para qué batallas? ¿No? O sea, yo traté de que él solito escogiera lo que a él le convenía. Hasta aquí, mi reporte. Sí, eso es lo que pasa. Y ese es el valor, la diferencia y el tesoro que es que papá sea papá. Es que sí, o sea, el afecto de un padre va acompañada con liderazgo. Exactamente. Sí o sí. Y a veces los papás o las mamás quieren ser amigos de sus hijos por temor a ese liderazgo o porque no se sienten con la capacidad de saber qué hacer, qué decir, cómo establecer límites. Con el temor de que le caigas mal. Con el temor de que le caigas mal. Y a ver, y eso tiene mucho que ver con, regresamos otra vez, a la manera en la que fueron educados. Claro, a la herida que tú traes de tus padres. Entonces quieres agradar a tus hijos en todo momento y qué terror o qué pavor que les caigas mal o que les caigas gordo, que te odien, cuando estás haciendo lo mejor para ellos. En algún momento sabrán que lo hiciste por amor y van a decir, qué razón, ahora entiendo a mi papá. Pero en su momento tiene que pesar más el liderazgo y la estructura y lo que tú vas a formar a futuro que el hecho de que le caigas gordo a tu hijo por haber sido papá. O que no llore. Mira, en caso de la vida real,
una mamá con un hijo de 3 años. 3 años, que tú dices, sigue estando chiquito, pues es obvio que yo soy su líder, yo lo tengo que guiar. Bueno, caso de la vida real, una mamá con un hijo de 3 años me dice, Ani, es que yo no le puedo poner límites a mi hijo porque llora. Y no me gusta que llore, porque si llora significa que no me quiere. Y entonces vamos a escarbar un poquito más. A ver, ¿por qué crees que no te va a querer si llora cuando tú le dices algo que no? Bueno, pues es que yo me acuerdo cómo a mí me daban cintarazos, cómo a mí me pegaban y yo no quería a mi mamá cuando me pegaba así. Y yo lloraba y a mí no me gustaba que mi mamá me dijera que no y que me estableciera límites, porque los límites que a ella le establecían, pues era a través del dolor, ella no sentía amor hacia su mamá y entonces a la hora de ella estar educando a su hijo, pues ella decía, yo no quiero esa relación que yo tenía con mi mamá. Y entonces, cuando te das cuenta de dónde viene esa pues falta de capacidad para establecer límites, dices, a ver, siempre viene de una buena intención. O sea, realmente los papás que no pueden tener un liderazgo, que no saben cómo establecer límites, viene de una buena intención de que quieren darle amor a sus hijos y que sus hijos sientan amor de ellos y que se sientan amados ellos también como adultos. Pero entonces la gran pregunta es, ¿y entonces establecer límites o la única manera de establecer límites es a través del golpe, es a través del dolor? Y eso fue lo que empecé a trabajar con la mamá, de a ver, tu hijo sí o sí necesita que tú le digas que no. Número 1, porque cuando tú le dices que no, él va a llorar, no te va a dar las gracias. Ningún hijo te va a dar las gracias. Ay, mamá, gracias porque ya me quitaste el tiempo de Nintendo. Ya eran demasiadas horas frente a la pantalla. Pues no te van a dar las gracias, van a incomodarse. Y entonces, cuando tú le dices que no y él llora o él se incomoda, felicidades. Porque ahí está teniendo sus primeras dosis de frustración. De resiliencia. De resiliencia. O sea, una de las quejas más grandes que tenemos ahorita de la sociedad es que nadie tiene tolerancia a la frustración. Bueno, ¿y qué es tolerancia a la frustración? Saber tolerar la frustración. ¿Y cómo toleras algo? Viviéndolo. Entonces, punto número 1, permite que tu hijo tenga pequeñas frustraciones para que aprenda cómo tolerar esas frustraciones. Número 2, cuando tú estableces límites, pues tú estás teniendo este rol de liderazgo, tú le estás dando todo lo que eso conlleva, que es seguridad, autoridad, que sepa que puede confiar en ti, que tú estás buscando lo mejor para él, lo que ahorita decías, Pau. Y número 3, súper importante, cuando nosotros como papás establecemos límites, nuestros hijos, por puro ejemplo, aprenden a establecer límites a los demás. Exacto. A ver, así como mi mamá me dijo que no, que ya no era momento de ver tele, que no le podía hablar de esa manera, que ya se terminó la hora del internet o lo que sea, pues yo también le puedo decir que no a otras personas sin perder su amor y sin perder la relación. O sea, hay una manera sana de establecer límites. Aparte, cuando el papá está educando desde sus... O sea, con ese ejemplo que tú acabas de dar de yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, bla, bla, bla... No está educando un padre, está educando un niño herido. Claro. Sí. Entonces no puedes hablar de liderazgo, jerarquía, límites, consecuencias cuando está educando un niño herido. Uh-huh. Estás a la par. Sí. Inconscientemente estás a la par. Uh-huh. ¿Qué me dices, Ani, de aquellos papás que a la corta edad de los hijos de los 15 años los llevan a ponerse una borrachera de campeonato o los llevan a interactuar y a tener intimidad con mujeres o para que se haga hombre, para que sea macho, porque aquí todos somos bien hombres desde chiquitos, tomamos cerveza o al hijo chiquito que dale un traguito, hombre, no pasa nada. Sí, o comprarles bebida para la fiesta. Sí, ¿también? O comprarles el alcohol para la fiesta o que no haya algún límite en eso. Eso de darle a los hijos de 6, 7, 8 años un trago a la michelada y todo eso, sí pasa. O sea, realmente pensamos que se ve bien botana y que, mira, desde chiquito ya está con la cerveza. Sí se ve botana. O sea, no es normal. Se ve gracioso, sí, pero el daño es tremendo, ¿no? Sí. Esta corriente de los papás cool. Me quiero ver cool, la foto cool, la historia de Instagram cool. O vestir a la niña como una adolescente o a la mamá vestirse como adolescente, como igual que sus hijas, o pintarles el pelo a las niñas, o ponerles boobies desde muy chiquitas, o... Simplemente, a ver, no es necesario. Tenemos que acordarnos que no es necesario y es sumamente dañino.
tenemos que acordarnos que el ser humano, pasa por un proceso de desarrollo. Nosotros estamos desarrollando, creciendo. Y como ahorita tú bien decías, Paola, cerebralmente, por ejemplo, el cerebro termina de madurar hasta los 25, más o menos 3 años. ¿Por qué más o menos 3 años? Sí. Porque cada ser humano es diferente. Las mujeres tienden a terminar de madurar un poco antes, los hombres un poco después. El alcohol está súper comprobado. Métanse a Google y pongan estudios científicos del impacto que tiene el alcohol en el desarrollo cerebral y por supuesto que es un impacto tremendo, ¿sí? Estar dando traguitos o probaditas a un menor de edad para que, no sé, para tomarle una foto chistosa o para quedar bien con los amigos o para que vaya aprendiendo, enseñarle a tomar, pues tiene muchísimas más consecuencias dañinas y muchísimo más, pues realmente impacto nocivo en su desarrollo, en su crecimiento, en su aprendizaje, en su vida, que los beneficios que puedas estar buscando haciendo eso. Entonces, no, yo creo que es momento de realmente hacernos las preguntas y decir, ¿para quién estoy educando? ¿Estoy educando para verme cool ante la sociedad o estoy educando para mis hijos? Porque ellos son nuestra responsabilidad. Qué interesante. Y aquí cabe perfectamente, güera, que busquemos educar a lanzar a la vida a hijos completos, a hijos que estén sanos emocionalmente, que tengan una educación medianamente lo más apropiada que se les haya podido dar, ¿no? Porque pues ellos van a repetir los mismos patrones, o sea, van a ser un reflejo. Y herramientas para la vida. Herramientas. Ajá. Que también resulta aplicar el policía bueno y el policía malo en la dinámica familiar. Bueno, ese es un punto muy importante que ahorita que estaban hablando de la educación en pareja se me olvidó decir. Con los hijos, entre mayor sintonía haya entre mamá y papá, pues mucho mejor va a ser, porque la familia está yendo hacia el mismo lado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos estas dinámicas del policía bueno y el policía malo, o mamá no te da permiso, pero yo sí, o al revés, empieza a haber como bandos. Y entonces los niños empiezan a tener sus favoritos o a saber a quién le piden los permisos, a quién no. Exacto. Y realmente, pues no se llega como a ningún buen lugar porque no se está desarrollando la misma confianza ni la misma unión familiar. Se toman bandos. Se toman bandos desde la perspectiva de los hijos, de entonces del lado de quién me pongo o del lado de quién me conviene estar. Pero... Por un lado. Y por otro lado, también como pareja, tienden a haber más conflictos. Porque entonces yo sí di permiso y tú no. ¿Y qué mal? ¿Y por qué no das el permiso que yo estoy dando? A ver, la dinámica de pareja, yo les digo a los papás, tiene que ser como si fueras el CEO y el CFO en una empresa. ¿Qué hace el director y qué hace el de finanzas, verdad? El director de operaciones y el director financiero. Tienen juntas en privado, toman decisiones, tocan temas incómodos, ven pros y contras, analizan datos, se ponen de acuerdo en privado y luego salen a la junta anual a presentar qué es lo que va a suceder. Sí, imagínate en la junta anual y que estén los dos de pique. No, yo no estoy de acuerdo. Y unos le hagan caso a uno no. Y otro a otro. Pues se hace un desastre. Eso es súper importante, pero sí aplica, a ver, otra vez en el mismo ejemplo. O sea, vamos a decir que yo soy el malo y la güera es la buena. Entonces llega nuestro hijo, oye, papá, ¿me das permiso? Voy a ir a una fiesta. Quiero llegar a las 2 de la mañana. No, aquí se llega a las 12. Y ahí va con la mamá. Oye, mamá, ya fui con mi papá y me dice que sí me da permiso, pero me das chance tú de llegar a las 2. Ahí el deber ser es lo que te haya dicho tu papá. O sea, ella tendrá que respetar la línea. O ya te dijo tu papá, sí. ¿A qué hora te dijo? A las 12. Pues es a las 12. Y a lo mejor ella, la parte de la policía buena, no, hombre, hijito, luego, ahorita a las 12, la siguiente vemos cómo, si vas cumpliendo los límites, te vamos extendiendo el horario. Y ahí juega ella un poquito la parte de la policía buena para que ella, no sé si o sea, vaya. Sí, pero ahí no es tanto policía buena o mala, es como uno tiene más capacidad de negociar y tal vez otro es más cerrado. O uno más firme y el otro más empático. Sí, pero eso tiene que, ese juego sí tiene que existir ese rol, ¿no? O sea, o no pues habrá decisiones o habrá situaciones en las que sí, pero no creo que sea como algo indispensable. O sea, creo que en una relación de pareja tiende a haber eso por naturaleza. Porque las parejas se complementan. Entonces, las fortalezas de uno pues son las debilidades del otro y viceversa. ¿Ves? Entonces, sí puede ser que a la hora de
negociar un permiso en una etapa adolescente, sucede esta dinámica y esta dinámica no se me hace inadecuada, o sea, está perfectamente bien. Lo que yo entiendo por policía bueno y malo es que más bien el niño llega, a ti te pide un permiso, tú le dices que hasta las 12, va con la mamá y la mamá, bueno, a las 2. Yo me encargo de convencer a tu papá. Ahí es en donde ya, bueno, entonces mi mamá es la buena, mi papá es el malo. A la otra mejor solo le pido los permisos a mi mamá o ya sé por dónde convencer. Y pues no, se trata de que los niños vean un frente común. Exactamente. Muy bien, señoras. ¿Ponerle límites a mis hijos es sinónimo de castigarlos? No, no es un sinónimo y creo que ese también es un mito bastante frecuente, ¿verdad? Que se cree que la única manera en la que podamos establecer límites es a través de, pues, el dolor o el miedo. Y realmente no. Ya sabemos que, a ver, otra vez, documentación, fundamento científico. Sabemos que los castigos a largo plazo no genera nada bueno y a corto plazo tampoco, y lo desarrollo. A ver, ¿qué pasa con los castigos a corto plazo? Entendamos por castigo, hay diferentes tipos de castigos. Está el castigo físico, que será la chancla, la nalgada, el pellizco, el cinturón, etcétera. Castigos verbales, que es pues el sermón, el regaño o las etiquetas, ¿verdad? Tú muy mal, eres una floja, por eso a ti nadie te quiere. O sea, ese también es un tipo de castigo. Pero eso es violencia, ¿no? Bueno, pues también, sí. Ahora sabemos que los castigos realmente son violencia. Y digo, hay muchos otros castigos. El castigo de quitarles algún privilegio o ponerles alguna tarea adicional, algo que les incomoda o que no les encanta, etc. Entonces, ¿qué tenemos como documentación científica? Y esto no es nada nuevo. O sea, ustedes pueden ver incluso documentos científicos desde los años 80, 90 que hablan sobre el impacto nocivo que tienen los castigos en el cerebro. Entonces, a corto plazo, ¿qué sucede? Sucede que lo que el castigo da es miedo, no son habilidades. Dolor y miedo. ¿Sí? Dolor y miedo en lo inmediato. Entonces, ¿qué vemos en el ser humano? Que pues por supuesto el miedo tiene un impacto muy importante por la búsqueda de supervivencia. Entonces veo que algo es amenazante o que algo me puede hacer daño o me puede causar dolor, pues yo lo voy a evitar. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando está enfrente de una amenaza, de un peligro, de un castigo? Pues que el ser humano o va a huir, o va a luchar, o va a paralizarse. Entonces, huir, ¿qué es? Es que sale corriendo, ¿verdad? Lo podemos ver en los hijos de que se van corriendo al cuarto y azotan la puerta. O luchan, los contestones, ¿verdad? No, ¿y por qué? Y no se vale. Y se resisten y de alguna manera tratan de luchar ante eso. O bien, se congelan. Y esa respuesta de congelamiento, que realmente es la más fulminante en el sistema nervioso, es lo que por muchos años nosotros hemos confundido como lo castigué y funcionó. O le di una nalgada y funcionó. Porque ¿qué es lo que yo veo? Que el comportamiento del niño se detuvo. Si se estaba peleando con el hermano, dejó de pelearse. Si estaba de contestón, dejó de contestar. Si estaba llorando, haciendo un berrinche, los más chiquitos, pues dejan de hacerlo. Si estaba grite y grite y grite, lo deja. Si le pediste que apagara la tele y no lo hizo y le gritaste y le amenazaste y etcétera, apagó la tele. O sea, tú ves que su comportamiento cambió, se inhibió, pero por una respuesta automática del sistema nervioso, de congelamiento. Entonces nosotros por muchos años, o los seres humanos, todas las generaciones interpretaron el castigo funciona por esa respuesta de congelamiento. Pero realmente en ese congelamiento, en esa parálisis de miedo, no hay aprendizaje. Porque si las nalgadas realmente funcionaran, pues no tendríamos que estar dando nalgadas o no tendríamos que estar castigando todo el tiempo. Y lo tenemos que hacer porque realmente no dan habilidad, ¿sí? Vayámonos a una situación específica. Yo le di una nalgada a mi hijo porque se estaba peleando con el hermano. Y entonces doy una nalgada y dejó de pelearse con el hermano, sí. ¿Y por qué se estaban peleando? Porque se estaban peleando por quién iba a tener el control del videojuego. Y entonces la siguiente vez que los dos quieran pelear por el control del videojuego o que los dos al mismo tiempo quieran el control del videojuego, ya saben cómo negociar, cómo defenderse, cómo hacer turnos, cómo entender las necesidades del otro, cómo esperar. Pues no saben hacer nada de eso porque lo que sucedió es que castigaste y los dos soltaron el control porque si no se iba a desaparecer por todo un mes. Pero realmente no aprendieron nada nuevo para la siguiente vez que estén en una situación así, a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Pues que empiezan a tenerle miedo a esa persona, ya sea mamá, papá o la figura de autoridad que estableció el castigo. Entonces, a largo plazo, pues tampoco es algo que nos conviene porque lejos de seguir cuidando y fomentando la relación y que nos tengan respeto, realmente nos tienen miedo.
el respeto y el miedo es algo que también hemos confundido mucho en la sociedad. Es que yo quiero que mi hijo me respete y por eso lo castigo. No, a ver, pero no te respeta, te tiene miedo. Es diferente. Síguele, no, vas bien. A ver, no, síguele. Nos están cayendo No, así. todo lo de que ching, wow. A ver, perdón, hijitos, los quiero mucho. Realmente lo hice desde el amor. Eso, Samuel. Todo lo hacemos desde el amor. O sea, yo no conozco un solo papá que diga, voy a educar a mis hijos de la peor manera posible. Los voy a hacer los peores seres humanos, que salgan al mundo real y que sean un ser humano podrido para la sociedad. No, nadie queremos eso. Lo hacemos de verdad desde nuestra mejor intención. Y a medida, o sea, yo tengo una frase que me encanta repetir, que es, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. De verdad. O sea, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron en ese momento, con sus conocimientos, con sus recomendaciones, con su salud mental. Nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a medida de que tengamos más información, pues vamos a poder hacerlo mejor. Sí, cuando tienes más información y ya la conoces, estás obligado a es una responsabilidad. Claro, sí. Aparte, si realmente lo que tú quieres es que tus hijos te tengan respeto, el límite es el mejor medio para lograrlo. O sea, el límite lo que enseña es a que el niño tenga autocontrol, respeto y responsabilidades. Exactamente. O sea, pero realmente creo que la falta de habilidades como papás, pues al no saber esta información y al tener nuestras heridas y todo lo que traemos cargando, pues reaccionamos desde una manera muy incorrecta. Sí, y fíjense, un poco como para aterrizarlo a un caso de la vida real que también funciona como analogía. Una amiga muy cercana a mí estuvo trabajando en una empresa inmobiliaria muy importante. Y era pues de esas empresas de muchos años que el director, el fundador de la empresa, pues era una persona que, y digo entre comillas, le tenían mucho respeto. Entonces era un señor que entraba a la sala de juntas y haz de cuenta que todos se tenían que levantar. Hasta que él se sentara, todos se volvían a sentar. Si él entraba al cuarto, todos guardaban silencio para primero escuchar su indicación. O sea, ese nivel de, entre comillas, respeto. Tanto era el respeto que le tenían que sus gerentes, sí, el gerente de mercadotecnia, de finanzas, de todos los que veían los proyectos que pues el fundador dirigía, le tenían tanto respeto, que más bien era miedo, que empezaban a maquillar la información. Porque si yo le digo al director lo que realmente está pasando, si yo le digo en serio cómo están las cuentas, arde Troya. O sea, nos cortan cabezas a todos. Entonces, por años estuvieron maquillándole las estrategias, los números, los proyectos, al grado de que la empresa tronó. Y tú dices, ¿de verdad era que le tenían respeto o era que le tenían miedo? Caso de la vida real. Ahora, lo aterrizo a la dinámica familiar. Muchas veces como papás creemos que nos estamos ganando el respeto de nuestros hijos porque aquí saben que el que mando soy yo. Y se callan porque yo lo dije. Y lo primero que yo digo, y aquí mis chicharrones truenan. Y luego, cuando tu hijo tiene un conflicto, cuando tu hija le preocupa algo, se acerca a ti para pedirte un consejo, que hablando de los consejos de papá, son los consejos más puros que van a recibir. ¿O es tanto el miedo que te tiene de contarte el error que cometió, que va y le pide consejo a alguien más, que quién sabe con qué intención la va a aconsejar? O sea, una empresa que quiebre es dinero. A ver, que claro, el dinero es importante porque de ahí comemos, vivimos, salud, todo. Pero hablando de la analogía, o sea, sí, el tener miedo hace que una empresa truene. Y eso es importante, sí, pero nunca tan importante como una dinámica familiar. Como que un hijo se como la confianza de un hijo, exacto. Entonces nosotros queremos educar a nuestros hijos con límites, con estructura, con seguridad, con amor, por supuesto, con conexión, para que el día que tengan un problema, el día que cometan un error, porque errores los cometemos todos, exacto, acudan a nosotros. Que no digan, híjole, qué miedo que de esto se entere mi papá, qué miedo que esto lo sepa mi mamá. Al revés, mi papá sabe qué hacer. Esto se lo tengo que decir a mi mamá porque es la que me va a aconsejar en serio.
Esa es la misión, eso es lo que queremos. Y eso es con respeto, no con miedo. Claro, totalmente. Otra vez enseña el libro porque creo que está muy valioso lo que Ay, está muchas diciendo. gracias. Educar con Conexión de Annie Elizondo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en Amazon, Mercado Libre, aquí en Monterrey en Publiarte, Casa Coa, en diferentes librerías. Con Amazon ya, con Sí. eso lo hacemos. Porfa. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta me toca a mí. Sí, qué interesante, perdón, déjame nada más hago un comentario. Qué interesante esto que dices. Y dentro de volviendo a tu analogía del empresario el respeto no es igual o sea, vaya, el Miedo. respeto y el miedo son completamente lo opuesto. Y en una empresa, cuando diriges a una o dos o 100 o 200 o 300 personas, las que sean, tienes que saber ser líder, y lo mismo aplica en casa. Sí. Saber ser líder. Y a veces el ser líder, pues a veces tienes que tomar decisiones que duelan. Así como papá, te duele reprimir a tus hijos, te duele ponerle límites, te duele no darle el permiso, te duele no soltarle X o tal o cual privilegio, pero el beneficio que estás logrando es tremendamente satisfactorio para él. Y como lo dijiste al principio, es por repetición, o sea, tampoco vas a estar, o sea, vaya, no es a base de gritos y sombrerazos, sino pues sí, un poquito de límites, y te hago que entiendas por qué está el límite, y trata de entender por qué es la consecuencia, y trata de entender, Sí. o sea, es como que un híbrido, ¿no? O sea, aplico el límite porque yo soy el líder, pero también quiero que entiendas el porqué de las cosas. Fíjate que ¿no? Es bien interesante y bien importante. muchas veces, me voy a regresar tantito a algo que tú has dicho muchas veces, Samuel, de que el ejemplo es lo que los hijos ven, y el ejemplo. Y Samuel decía mucho, es que si yo les digo y ven todos los días que voy a trabajar, ellos el día de mañana van a ser trabajadores. Creo que en este caso aplica, si ellos ven que tú eres un buen líder en el sistema familiar, ellos van a replicar eso. Sí. Y un poquito como dejando en claro este balance al que me refiero. A ver, cuando yo explico los estilos de crianza, yo les digo, a ver, si eres una mamá o un papá que todo el tiempo quieres dar amor, 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 que tu única misión es que tus hijos sean felices, ahí vas a estar tendiendo a la permisividad o a la sobreprotección, porque estás dando puro amor. Si tú das puros límites y solo reglas y solo normas y se hace lo que yo digo y 1, 2, 3 y doy instrucciones todos los días y cuento y lo que sea, ahí vas a estar tendiendo al autoritarismo, ¿verdad? A que las cosas se hacen solo como yo digo y no hay negociación y no hay amor, no hay conexión humana. Entonces lo que queremos es el justo medio, o sea, es dar amor, conectar con nuestros hijos, demostrarles nuestro cariño con nuestras palabras, con nuestro contacto físico, o sea, de diferentes maneras, al mismo tiempo que les establecemos límites, o sea, es una con la otra. Y cuando trabajamos esas dos en sintonía, te establezco límites porque te amo y por eso te establezco límites, es ahí en donde está el amor. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer como papás es, ¿esto que estoy haciendo con mi hijo, qué le está enseñando? Es decir, lleva 2 horas en el videojuego y yo voy y le establezco un límite. Ay, es que se va a quejar, no va a estar feliz, me va a gritar, va a llorar, va a hacer lo que sea que tenga que hacer. Luego, ¿qué va a hacer? Entonces, a ver, hazte la pregunta, ¿qué le estoy enseñando con esto? Si después de 2 horas o de 1 hora o del tiempo que sea adecuado para tu familia estar en pantallas vas y pones un límite, ¿qué le estás enseñando? Que estás estableciendo límites, que sí hay frustraciones y que hay que lidiar con esas frustraciones. Si no vas y permites que esté todas las horas que quiera en las pantallas o en los videojuegos, hazte la pregunta, ¿qué le estoy enseñando? Pues que hay que vivir a gusto, que todo por placer, que todo bien padre, que el papá cool, que aquí todo se vale. A ver, ¿qué le quiero enseñar? Uy. Justo lo hemos dicho aquí muchas veces, que ahorita más con mis adolescentes, que debería de ser con los 3, pero ahorita me enfoco más en los grandes porque lo siento más como que ya están a nada de salir a la vida, pues. Sí. Ese es, siempre que, o sea, es que les quiero enseñar, o sea, de esto de aquí, ¿qué es lo que quiero enseñarles? ¿Cómo voy a reaccionar? Porque es lo que quiero enseñarles. Sí. Y desde ahí tomo mis decisiones en los límites, en las consecuencias, en la estructura, en
en cómo funciona la dinámica familiar. Una pregunta, y quiero que seas bien honesta. ¿Todo el tiempo estás razonando así? ¿O a veces es el impulso que te gana y ya te fuiste con el impulso? No. Porque pudiéramos pensar... Es que muchos años reaccioné del impulso. Ok. Muchísimos años. O sea, yo lo he dicho aquí, no lo digo orgullosamente. O sea, a mí, mis hijos, los grandes sobre todo, pudieron haber estado con Mariana Rodríguez ahí en Capullos. O sea, mi inmadurez, mis heridas, todo lo que yo no trabajé, lo que yo quería, todo lo que yo venía cargando se los dejé caer a ellos. Entonces, por mucho tiempo, a la primera infancia, sí fui una mamá muy dura, en el extremo, desde mis carencias. Pero conforme fui trabajándome y creciendo y sabiendo el impacto, sobre todo... Cuando más me di cuenta fue, mis hijos empezaron a muy temprana edad, sobre todo uno de ellos, a relacionarse amorosamente. Y creo que ahí es donde puedes ver más los patrones. Entonces, no sanados. Entonces, o sea, tuyos y cómo los repiten tus hijos. Y eso fue lo que a mí me hizo reaccionar y despertar de, a ver, ¿qué es lo que... estoy haciendo yo y estoy dejando de hacer y estoy repitiendo que está impactando de esa manera? O sea, esa fue mi manera más palpable de yo poder ver el impacto que yo tenía en mis hijos y hasta dónde iba a llegar eso. O sea, yo te lo llegué a decir, a lo mejor tú no has visto a tus hijos relacionarse, amorosamente. Cuando lo ves y ves los patrones que están repitiendo, es tipo bien feo. Bien feo. Entonces ahí es cuando yo traté de hacer una reestructura muy grande de la manera en la que yo me relacionaba con ellos, de la manera en la que yo fui limpiando mi bagaje que sigo limpiando, o sea, porque pues eso no se acaba, pero sí constantemente a la medida en la que yo tomo decisiones de educación para mis hijos es pensando en cómo va a repercutir el día de mañana en esos adultos que el día de mañana va a ser jefe de familia, madre de familia, en un lugar de trabajo. O sea, sí, porque yo ya lo vi en la cuestión amorosa. Y entonces sí me quedó muy marcado. Pues gracias por tu generosidad y por tu humildad al compartirnos esto, Paola, porque... pues creo que es una historia en donde muchas personas nos podemos identificar en decir, no somos perfectos. Y sí quiero también dejar ese mensaje bien en claro de que educar con respeto y buscar este balance es tal cual buscarlo. Es buscarlo constantemente porque no vamos a ser perfectos. Y es más, nuestros hijos no necesitan papás perfectos. Porque tener un papá imperfecto va a conectar mucho más con ellos. Claro. Cuando como papás nos equivocamos y dices, perdí el control, le grité, le pegué, hice lo que pensé jamás hacerle a un hijo, ahí tenemos la gran oportunidad de acercarnos con ellos, de mostrar vulnerabilidad, humanidad y de decir, perdóname, eso que te dije, eso que te hice, no estuvo bien y no te lo debo de hacer ni yo ni nadie. Y yo estoy trabajando en mí, sanándome a mí para poder educarte mejor. Qué importante. Y ese error, ese es un tesoro, ese es un momento en el que conectamos de una manera preciosa y súper profunda con nuestros hijos y en donde nuestros hijos dicen, mi mamá se equivoca y sabe qué hacer. Sí. Mi papá se equivoca y sabe qué hacer. Lo reconoce y sabe. Reconoce. Sí. El hacerlo consciente es el gran reto que tenemos como papás. Porque a veces estamos tan cegados y tan inmersos en la dinámica de que así tiene que ser, que no te das cuenta de los errores que cometemos. Pero cuando lo haces consciente, ahora sí, como decíamos hace un momento, tienes la obligación o la oportunidad de remendar, ¿verdad? Sí, y es eso, es cambiar. No quiero ser una mamá perfecta, nadie espera de mí ser un papá perfecto. Voy a ser consciente. O sea, es cambiar la palabra perfección. Nuestra meta no es ser perfectos, es ser conscientes. Qué bonito. Fíjense. Consciente y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia, por supuesto. Y fíjense, otro caso de la vida real. En asesoramiento familiar también siempre me voy a acordar especialmente de una mamá que llegó a la asesoría pues deshecha. La verdad, con mucha culpa, llorando muchísimo. Ella, pues a ver, es psicóloga, había estudiado y se había preparado
Bueno, creo que jamás en mi vida había conocido a una persona que se haya preparado tanto para ser mamá. Estudió, se formó, platicó, de verdad que se preparó para ser mamá. Y ella, pues bueno, tenía toda esta teoría bien estudiada y ella quería ser una buena mamá y ella juraba y perjuraba que jamás le iba a levantar la mano a sus hijos. Y con la primera de sus hijas, Perdió la cabeza. perdió la cabeza en un momento de vulnerabilidad. A ver, quienes somos mamás sabemos, a ver, no duermes, no comes bien, estás vulnerable física y emocionalmente. Y pues en uno de esos momentos perdió el control y le dio una cachetada a su hija. Entonces la mamá pues sintió una culpa tremenda. Ani, es que por años yo me preparé para esto. ¿Cómo puede ser que yo, que tanto me estuve preparando, que tanto estuve estudiando, que tanto me estuve formando para tener hijos y que juré jamás levantarle la mano a una hija, ahora no solamente le levanté la mano, sino que le pegué? La mamá estaba deshecha. Y lo primero que le dije fue, fíjate cómo es muy diferente tú como mamá decir, le pegué y se lo merecía, a decir, le pegué y no lo quiero volver a hacer. Esa es la gran diferencia de la formación. De decir, esto que hice, porque fue un arrebato, porque perdí el control, porque soy humana y me equivoqué, no lo quiero volver a hacer. Y entonces me voy a preparar, voy a ser consciente para no volverlo a hacer. Es diferente completamente a justificarlo, a defenderlo o a decir, Claro. y qué bueno. Claro. Es ahí, es eso a donde queremos llegar. No a la perfección, a la conciencia. Totalmente. Voy a la que sigue. ¿Cómo puedo saber si eduqué a mis hijos sin límites? Ahora sí que la pista que yo he encontrado en el asesoramiento familiar es que tú te vas a dar cuenta que no estás estableciendo límites cuando dices, estoy educando a mis hijos con todo mi cariño y con todo mi amor, pero hacen lo que quieren. ¿O no aceptan un no? Pues es que el no nunca lo van a aceptar. Pero cuando una mamá o un papá piensa, es que le estoy echando tantas ganas y los estoy educando con respeto y aplico todo lo que sé, pero hacen lo que quieren, o sea, ese pensamiento o esa frase de es que hacen lo que quieren, eso es lo que te indica que no estás estableciendo límites. Porque aunque establezcamos límites, pues van a desafiar el no. Como decíamos, nunca nos van a dar las gracias por establecer un límite. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante ese llanto o ante esa no. resistencia? A ver, pues ya sé, y esto es incómodo para ti, qué flojera pagar el PlayStation, qué flojera dejar el internet, qué flojera irnos de casa de los abuelos, qué flojera irte de la piñata o de que ya sean las 12 y tengo que pasar por ti. Pues ya sé, a mí también me encantaría que estuvieras más tiempo, pero no va a pasar. Esto es lo que toca, ¿sí? O sea, el nosotros mantener el límite es lo que hace la diferencia. Pero como mamá, como papá, que te estás preguntando si eres permisivo o sobreprotector, si tú piensas que tus hijos hacen lo que quieren, ahí ya tienes una pista Ay, de que si ya te lo estás preguntando, Mira, hay que establecerlo. Mira, hace no mucho, es más, hace exactamente una semana, Weris, a lo mejor te acordarás, fuimos a cenar y estábamos cenando y estábamos con Mayela y estábamos ahí cenando los tres y llega una familia, papá, mamá y dos niñas, una niña como de, calculo yo, unos 14 años y una como de 11, 12 años. Entonces llegan, se sientan papá y mamá, ellos empiezan a platicar, pero las niñas en el celular. Entonces yo me perdí viendo la dinámica de ellos. O sea, me perdí. Ellas estaban plática y plática y yo me perdí. Sí. Yo me les quedaba viendo y nomás veía cómo la mamá cuando se dirigía a la hija nomás se quedaba, o sea, levantaba la cara y quedaba, y ella seguía en el celular. Y me quedé clavadísimo toda la dinámica porque luego los papás piden de cenar. Empieza, y la niña chiquita deja el celular, pero pues lo deja hacia un lado y estaba ahí. Cenaron ellos tres. La niña como que la mayor no quiso cenar. Y luego como que se ve a la distancia que la mamá le dice, pues cena. Y total pide de cenar, pero con el celular aquí. Entonces decía, y luego ya les dije a la güera y a Maya, le dije, qué horror. De verdad que qué horror. Qué triste. Y nos toca ver mucho eso a los hijos que van los papás y les ponen el iPad o les ponen el celular para que no molesten. Sí. O sea, de veras es que lo veo, digo, no manches, qué espanto. O sea, más allá de que sea una válvula de escape, los estás amarrando a algo, o sea, lo estás alejando de ti, pues. Sí. Porque las comidas duran
pues media hora, 40 minutos, una hora quizá, y son momentos extremadamente valiosos donde puedes conectar con tus hijos y saber qué está pasando con ellos, si están bien, si les fue bien. Y a lo mejor todo es rutinario, pero sí son momentos muy importantes. Súper Entonces importante. ahí también te das cuenta si hay límites. Oye, está bien claro, o sea, en la comida no hay celulares, hazle como quieras. O sea, ponlo ahí abajo, guárdalo. O sea, aquí no hay celulares, ¿no? Sí. Y lo que decíamos, ser ejemplo. Nosotros también claro. tampoco traerlos, Claro. estar ahí, platicar, pero sí, es un momento muy, muy valioso de conexión, de contacto visual. A veces estamos a las carreras en la mañana, en la tarde, en el tráfico. La comida es cuando de verdad nos volteamos a ver a la cara. Sí. Entonces, pues sí, no desaprovecharlo. ¿Qué debo hacer cuando ya es demasiado tarde y mis hijos no me respetan? Nunca es demasiado tarde. Eso es algo muy, muy importante. Creo que, y ahorita tú lo decías, Paola, y justo también quería hacer un comentario sobre eso, que tú dijiste, a ver, me di cuenta cuando empezó a tener relaciones amorosas y en la primera infancia, pues ya había pasado. Creo que muchas veces también nos puede entrar esta culpa como papás de que antes se decía que la primera infancia era determinante, se usaba esta palabra. La primera infancia es determinante para la vida de un ser humano. Años más tarde se encontró que el cerebro tiene una característica, es una palabra muy elegante, que se llama neuroplasticidad, ¿verdad? Neuroplasticidad es que el cerebro nunca deja de crecer, de interconectarse, de desarrollarse, de generar aprender aprendizajes. cosas nuevas. Sí. Exacto. A ver, si tú hoy quieres aprender chino mandarín, lo puedes hacer. ¿Va a ser igual a que si hubieras aprendido chino mandarín a los 2 años? Pues no va a ser igual, te va a costar más, pero de que se puede, se puede. Entonces, la primera infancia es importante porque son los primeros años de vida, el primer peldaño, pero no nunca es demasiado tarde. ¿Cuál es el periodo de la primera infancia? De los 0 a los 6, 7 años. Eso es como lo que sabemos como Oye, primera que infancia. ahí se hacen los combos deliciosos, ¿no? Entre aprendizaje, heridas, apegos. O sea, ahí se va todo. Ahí se va toda la personalidad del huerco. Es un gran momento Pero en la fíjate, vida. no es determinante. Pero no es O sea, determinante. Sí, si sí, uno sí. puede reconfigurar y Interesante. sanar tu sistema, pues, o sea, sanas tú y sana todo tu sistema. Pues. Así es. Entonces es para esos papás, esas mamás que nos estén escuchando y que digan, híjole, pues mi hijo ya pasó la primera infancia y nunca puse límites, pues nunca es demasiado tarde. Hoy ya es mejor que mañana. Aún y Entonces, que ya sean empezar adultos, hoy. oye, aún y que ya Sí. sean Ah, adultos. claro. Claro. Oye, hemos tenido... Pues es que los límites se pone con todo mundo. Sí, con todo el mundo, Sí. exacto. Con suegros, con suegras, con familia agregada, con hermanos, con hijos ya adultos, aunque ya estén casados y con hijos, todavía puedes poner límites. O sea, no es como que ya está perdido, no. Todavía puedes poner límites y creo que es súper salvable, ¿no? Sí, innecesario. Innecesario. ¿Qué grueso, no, Vigoris? Es correcto. Dice, ¿qué heridas se generan cuando no hay una figura firme en casa? Bien, a ver, hay diferentes como teorías, corrientes, maneras de clasificar las heridas, pero creo que más bien lo que se aprende cuando no hay una persona líder en casa es que no tengo una persona de confianza. No hay una base segura. No hay una base segura. Realmente el apego seguro del que tanto se habla hoy en día, muchas veces como que se confunde con una mamá que todo el tiempo está cargando, o que todo el tiempo está dando pecho, o que a fuerzas tiene que hacer colecho, o el apego seguro como que ha agarrado muchos tintes diferentes que a veces incluso tienden a la permisividad o a la sobreprotección. Y no, realmente un apego seguro es ser esta persona de confianza para un niño. Y lo que un niño necesita desde sus primeros años de vida y un hijo realmente toda su vida, lo que necesita es ver en sus padres estas personas que lo mantienen seguro, que son fuentes de confianza. Y una persona que puede brindar confianza, calma y seguridad es una persona que puede tener firmeza. Regresando un poco como a la analogía del empresario, ¿verdad? O de este director que infundía miedo, no respeto. A ver, pongámonos a pensar en un líder, en un jefe que tuvimos al que respetábamos. Todos tuvimos o hemos tenido pues malas experiencias, y quienes hemos tenido buenas experiencias de un jefe pues bueno, que es líder, que es firme, que te hace crecer, que te reta, que te desafía, pues es una persona que realmente te pone... Está buscando tu crecimiento. Está buscando tu crecimiento y que no teme decirte que está bien y que está mal. A ver, este reporte que me entregaste pues podría estar mejor. Sí, no te castiga y no te infunde miedo, pero tampoco te lo deja pasar, te lo corrige.
Entonces, eso es lo que necesitan nuestros hijos también. O sea, esta corrección clara, amorosa, contenida, no despotricada, pero corrección, ¿verdad? Que los vaya moldeando y que los vaya preparando para la vida. Es muy común que hay hijos que desde los 3, 4 años les brincan en el ombligo a los papás. Y dice el papá o la mamá, no, es que este es bien tremendo. Entonces, cuando yo a tu cuenta me dicen a mí eso, yo, hermano, porque tú lo estás dejando. O sea, claro que puede, o sea, a ver, qué padre que el niño haga y deshaga, pero aquí te cuadras, ¿verdad? O sea, cuando hay que decir no, es no, tú te sientas y si se quiere parar, lo agarras y aquí sentado. O sea, tranquilízate, no vas a hacerlo, punto, se acabó. Por X, Y o Z. Y es muy común. Oh, es que es bien tremendo, Samuelito, es bien tremendo. Me salió muy tremendo. Me salió muy bravo. No, es porque tú lo estás permitiendo, ¿no? Y a donde quiero llegar con esto es, ¿qué pasa cuando yo estoy en el parque y veo que Samuelito se cayó y se raspó y empieza a llorar, pero ahí va el papá desatado, ahí va la güeris desatada a limpiarle la rodilla? No, hombre, déjalo, no le va a pasar absolutamente nada. Obviamente tienes que entender que, oye, si hay situaciones de peligro, pues sí, tener ahí la contención, pero si se raspa, pues que se raspe. Si agarra una cochinilla y se la come, que se la coma. Si se mete al hormiguero, que le piquen, no va a pasar nada. O sea, vaya, obviamente otra vez con medida. Con medida. Con seguridad, o sea, sí, no es como que si está un panal de abejas y le está pegando, pues a ver. Que descubra la consecuencia. Sí, no. No, claro. O sea, entendiendo que lo más común es el parque, que se caiga, que se resbale, que se raspe o que se ensucie. No le pasa nada. Y cuando te dicen es que salió muy tremendo, no salió tremendo, tú lo estás haciendo permisivo, tú estás haciendo que el niño haga lo que se le dé su regalada gana, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay 2 factores muy importantes. O sea, uno es el temperamento, que sí nacen con temperamento. O sea, hay niños que nacen con un temperamento pues que necesita más dirección, ¿verdad?, que otros. Y la segunda es el entorno, o sea, cómo vamos moldeando ese temperamento. Porque eso es muy común y también es muy común decir, es que es bien manipuladora, ¿verdad? La criatura de 2 años o de 3 años, es que me manipula. A ver, ¿cómo que te manipula? Pues quieres el adulto. Sí, llora y ya sabe que se lo voy a dar. Por eso, llora y sabe que ya se lo vas a dar. O sea, tú le has enseñado, no es que te manipule, es que tú le has enseñado que a través del llanto cedes, a través del llanto dices, bueno, 5 minutos más, a través del llanto dices que siempre sí otra galleta o otra salida o otra cosa. Dime que tienes terapias online. Sí, doy asesoramiento online. Digo, porque ya había mucha gente que a lo mejor vaya a querer. No, nos estamos proyectando bien cañón. Ay, no. Pues muchas gracias por contar esos ejemplos, porque son es reales. Lo que sucede. Sí, exacto. claro. Mira, hace no mucho alguien preguntaba por ahí, es que a mi hijo le dijimos que íbamos a pasar por él a las 10 y él decía que sus amigos, que a la 1 y... Pues, ¿quién es el adulto, hombre? Pues, si ya dijiste a las 10, a las 10, pues se acabó. O sea, a veces es un poquito más hitleriano en ese sentido de que, pues, a ver, así es, porque así es y porque no tienes edad y ya. A lo mejor sí das explicaciones, pero tampoco... O sea, hay edades en las que tiene que haber autoridad y así funciona. Sí, en todas las edades. Sí, hay formas... Vaya, no tienes que ser ni gritón, ni manosear, ni golpear. No, simplemente... A ver, es un dicho muy, muy cierto que mientras que vivas en esta casa, son mis reglas. Punto, se acabó. Porque son los líderes y eso es lo adecuado. Sí, ya mañana si tú quieres levantarte a las 3 de la tarde, dormirte a las 6 de la mañana, dale en tu casa. Aquí no. Y hasta eso los va a motivar para poderse salir más. No, sí, claro, váyase, mijo. Y no pasan 3 días cuando estás de regreso. Oigan, no, y nada más para cerrar ese comentario sobre los límites. Justo cuando yo les doy cursos a los papás sobre el tema de límites, les digo, el límite se establece para mantenerse. Si tú ya dijiste, hoy voy a pasar por ti a las 10, tú ya estableciste el límite y lo cumples. Con los este fin no sales. Si ya lo dijiste, hay lo gente cumples. Que yo conozco aquí es más permisivo que nadie. Sí, bueno, habría que preguntarle a mis hijos, pero habría que traerlos para entrevistarlos. Yo creo que he sido permisivo en muchas cosas, pero también he sido muy estricto en muchas otras. O sea, yo le digo mucho a la güera, es un toma que te doy, o sea, les doy
y luego o sea, les aprieto y luego siempre sí, pero no, y creo que así funciona, ¿no? Es un equilibrio. No, y era lo que decíamos, habrá límites que son negociables y límites que no son negociables. Pero una vez que como mamá o papá ya dijimos, esto es lo que va a suceder, ¿sí? A esta hora se acaba el videojuego, a esta hora se corta el internet, a esta hora paso por ti. Eso que dijimos hay que cumplir. Por eso hay que tener mucho cuidado con el límite Sí. que vas a poner. Exacto. Sí, porque lo tienes que cumplir, aunque te duela. O sea, ahí nos ha pasado que a veces por una u otra situación con los chavos, porque es normal que pasen cosas y uno se moleste y hemos estado los dos platicando y es, a ver, tranquilicémonos, o sea, Sí. según el caso, y antes de reaccionar, piensa bien lo que le vas a decir, porque si no lo vas a cumplir, no Pues le no vas a vale. ayudar. O sea, y es primero, a ver, no. Respira, Sí, tranquilízate, hay quienes piensa. aconsejan, de acuerdo a lo que tú dices, que son, digamos, consecuencias asequibles, o sea, que sí vayas a hacer. Claro. O sea, sencillas de, ok, bueno, no, pues no sales mañana, punto, se acabó, no sales y no sales mañana. Sí. No le digas, no sales en un mes porque a los 2 días ya va a estar saliendo. Hoy, mañana no sales, o mañana en lugar de las 12 llegas a las 10. O sea, que sí les duele. Sí, ¿no? dependiendo de la situación. La 8. Sí, ya sé, lo que pasa es que sí está... Pensé que no sabías a cuál seguir. No, sí, está bien cañón. Y puedo hacer un paréntesis para los que son mamás y papás de más chiquitos. Fíjense, con esto de que lo que dices hay que cumplirlo, con los más chiquitos, a los papás yo les digo, fíjate el poder que tiene tu voz. Sí, claro. O sea, si tú a tu hija le dices, en 5 minutos nos vamos del parque, y luego llora y le dices, bueno, 5 minutos más, entonces esa voz que se supone que tiene poder, ¿qué tanto poder sigue teniendo o qué tanto poder perdió? Porque esa misma voz que ahorita le está estableciendo un límite y lo va a cumplir, es la misma voz que en la noche, cuando se despierte y tenga miedo del monstruo que está abajo de la cama o de la Ya perdió oscuridad o de poder. lo que sea, es la misma voz que le va a decir, chiqui, no, aquí no hay ningún monstruo. Por eso, pero es una voz en la que puedo confiar. Porque hace ratito me dijiste que ya nos íbamos a ir y no nos fuimos. Me dijiste que no iba a haber otra galleta y me la diste. Entonces ahorita me dices que no hay un monstruo abajo de mi cama y entonces, ¿sí hay o no hay? ¿Qué tanto puedo confiar en tu voz en las buenas y en las malas? Entonces, la voz de mamá, de papá, tiene un valor y un poder muy importante que tenemos que valorar. Y hay otra que nos enseñó Mayela. Las voces de papá y mamá entran como flechas sin salida. Sí. Sin salida. Fíjate, voy a leer al calce. Dice, hoy sabemos, hablando de lo que dices, el poder de las palabras. Hoy sabemos que los elogios y las alabanzas para el cerebro son frases vacías y genéricas. Y esto, pones aquí un cuadro en tu libro, donde pones lo que es alabar y lo que es alentar. Sí. Y es un clasicazo que se vive todos los días. El clásico hijo en el taekwondo, en el fútbol, En el dibujito, en el dibujo, en lo que el sea. trabajo. Eres el mejor, eres el campeón, Puedes. eres el goleador, tú eres la más guapa, el más guapo, el más exitoso. Puta, los estás dejando, los estás haciendo pedazos. Oye, clasiquísimo, oye, ¿vas a jugar? No, pues voy a estar en la banca. ¿Por qué vas a estar en la banca? No, es que el entrenador no. Porque no estás echándole las ganas que se necesitan echarle. Échale más ganas y practica más y échale, o sea, hazle más, o sea, trabaja más duro para que te metan de titular. Sí. Eso es la enseñanza. O sea, eso sí, y no ir, no, tú eres el campeón, no te preocupes, el coach no sabe. No, sí sabe y sabe más que uno, ¿no? Y más que el hijo, inclusive, ¿no? Claro, pues es su autoridad claro. en el fútbol o en el partido, el deporte cañón. que esté. Hace poquito, creo que te platiqué, me dice un papá, o sea, hombre, me peleé con el coach. Ay, ¿por qué te peleaste? No, porque a mi hijo no lo metieron en la final. Ah, y fuiste y se le hiciste de tos al profesor, al coach. Sí, le dije, ¿cómo era posible? Que el niño le había echado muchas ganas, que había venido a todos los partidos y que no lo metió en la final. Le dije, ¿y qué opina usted? Me dice él. Y yo, no, pues, te equivocaste horrible. Porque al niño le estás enseñando que ahí va a estar papá para solucionarle todas las broncas y la bronca es de tu hijo, pues que no le echó las ganas suficientes para estar en la final. O sea, deberás de agradecerle al coach, qué bueno que lo dejaste ahí sentado. No, y que vale en base a sus resultados. Sí, claro. Claro. O sea, no, y obviamente te duele como papá ver que tu hijo le echa ganas, entre comillas, porque para ti
le está echando ganas, pero no son suficientes. Entonces, le falta más. Entonces, bueno. Entonces, es tolerancia a la frustración de los hijos y del papá. Claro. Del papá, el clásico papá que en los partidos está gritando, dale, José Juan, tú puedes, échale y dale y no te dejes. Híjole, maito, cállate la boca, déjalo. O sea, no te metas, pues. Que el coach sea su coach. Que el coach sea Tú el ya coach. eres su papá. ¿Por qué muchos hijos tienden a buscar la validación de sus padres cuando ya son adultos? Precisamente, mira, sin querer queriendo, Sí. por eso que leíste en el libro. Porque cuando nosotros fungimos como ese elogio o premio externo, pues al final el niño se termina convirtiendo en esclavo de eso que mi mamá o que mi papá opinan. Y cuando nosotros como adultos nos basamos solo en los resultados, no en los esfuerzos, pues entonces ellos también se enfocan solo en los resultados, no en el esfuerzo o en el proceso o en el camino que implicó llegar al resultado, haya sido bueno o malo. O sea, es más bien el esfuerzo, el avance, la motivación, el cambio. La disciplina, la constancia, o que sea, eso generó. Tengo una pregunta, pero hoy día, si mis hijos ya son adultos, si yo como papá, ¿se vale reconocerles sus logros y felicidades? Estoy bien orgulloso de ti. Ah, claro. O sea, ¿eso sí es importante para ellos como adultos hoy día? Sí. A ver, Adelante, dime. no, pero a lo mejor ante el logro, a lo mejor no es como no me acuerdo quién nos los dijo aquí, o sea, no es tanto al logro, sino a estoy súper orgulloso de la disciplina que tuviste, de la constancia, de la perseverancia, de la resiliencia que tuviste, o sea, del proceso, no de estoy No del súper logro. orgulloso de que tipo lograste la beca. Ujú. Pues bueno. Por tu 100, O por tu 100, por la tu medalla. trofeo, por el que lograste el trabajo. porque luego estás asociando que si no lo logra, No ya es no va a Ya estar no hay valioso. orgulloso. orgullo. Ajá, ya no hay orgullo. Exactamente. Que a ver, como seres humanos somos seres sociales. Entonces sí necesitamos en cierta medida El la reconocimiento. mirada del otro, porque pues formamos parte de un grupo y nuestra supervivencia depende de estar en el grupo. Es decir, es importante para nosotros el reconocimiento social. Pero si no queremos que se hagan esclavos de este reconocimiento social, pues es usarlo con medida. Yo lo que les digo a los papás es los elogios, o sea, esa parte de lo hiciste súper bien, wow, me encanta, eres lo máximo. Ya saben, como estas palabras, como premios verbales, usarlas como los dulces, o sea, o como los postres que les das pues uno al día, pero no se alimentan de eso. Entonces, tratar de la mayoría de las veces enfocarnos en el esfuerzo, no en el resultado. Es decir, te preparaste para obtener una beca en la universidad. Entonces, sí, obtuvo la beca, pero es que me siento orgulloso de todo lo que implicó para ti llegar hasta el día de hoy. O sea, fíjate todos los sábados que fuiste a estudiar, fíjate todos los proyectos que hiciste, cómo te esmeraste para Y hacer de el lo que fue ensayo. real De lo también. que fue real, claro. Y eso vale muchísimo más que solo decir, wow, está padrísimo, vamos al Conseguiste una cine a beca. festejar. Pues por eso. Y luego, o sea, realmente no estás conectando No. con el proceso que fue. Y lo peor de todo, creo que cuando papá actúas así por tu herida, porque a lo mejor a ti nunca te reconocieron, ¿sí? Al final, el papá que no fue reconocido por su padre busca el reconocimiento afuera. Ujú. Y en la pareja siempre va a estar buscando siempre es en la pareja, va a estar buscando el reconocimiento que papá no le dio. Y a ese hijo que le enseñaste por estarlo reconociendo y reconociendo y reconociendo, ¿qué va a hacer? El día de la mañana en la pareja va a buscar el mismo reconocimiento. Ujú. Entonces, porque lo tuvo en exceso. Entonces, el patrón... Y no se hartan, no repitió. nos hartamos de tanto reconocimiento. Ay, ya me tienen No. hasta la madre mi papá. Sí, o sea, a ver, los niños no son tontos, saben que son maletas para el fútbol. No le vengas a decir que es Messi. O sea, ellos saben, ¿verdad? O sea, Pues se ven. eso es luego peor, porque Sí, un claro. reconocimiento sin Falso. los resultados falso te hace sentir mentiroso o Sí, mi papá nomás me está Pues tirando sí, paro. ¿verdad? manipulado, chantajeado. Sí, que se burlaron de ti. O sea, si mi papá no me está diciendo la verdad, La pues verdad. entonces yo quién soy. no, tu Entonces, autoestima ¿qué sí es baja más verdad? porque entonces no No es concuerda verdad con la realidad, No vaya. concuerda con la realidad, exacto. Entonces te sientes un embustero, ¿sí me Sí, explico? sí, engañado, Un pues. impostor, exacto. Sí, Un impostor. Fíjate nomás, Ani. sí, el poder de las palabras, realmente.
Importantísimo. Es que hace rato que nos lo diste, elogié y se me abrió en ese cuadrito y dije, aquí cabe muy bien. ¿Qué Muy tan bien. importante es expresarle afecto a un hijo? Muy importante, ¿sí? Yo, de hecho, diseñé un acrónimo, o sea, con toda esta investigación que he estado haciendo sobre apego, vínculo, diseñé un acrónimo que es AMOR, que resume específicamente qué es lo que necesitamos como seres humanos para estar vinculados emocionalmente al otro. Ayúdanos a entender qué es acrónimo. Sí, acrónimo es que cada una de las letras de la palabra Dice amor algo. tiene un significado. Ok. Entonces, amor significa estar ahí con mis manos y mis ojos retirando toda distracción. A, ahí, M, manos, O, ojos, R, retirando distracciones. ¿A qué quiero llegar con esto? A que como seres humanos lo que la ciencia nos dice es que necesitamos tener momentos de conexión y momentos de calidad uno a uno con otro ser humano, pues para realmente sentirnos conectados. Entonces, estos 4 elementos son los elementos que queremos tener para realmente conectar con otra persona. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 minutos. Sí, y esto es un ejercicio y es hasta una tarea que le he dejado a familias en asesoramiento, ¿verdad? Que me dicen, oye, es que mi hija se está portando muy mal, mi hijo está muy desafiante, estamos teniendo muchísimos comportamientos inadecuados. Una de las primeras tareas y de los primeros ejercicios Es que les uno a dejo uno. es precisamente tener estos momentos de conexión, porque es ahora sí que revertir el círculo vicioso familiar. Muchas veces lo que pasa es que el hijo se porta mal, entonces me empieza a caer gordo a mí como mamá, y entonces lo empiezo a rechazar, y entonces el hijo se siente rechazado y peor se porta, y entonces a mí más mal me cae, y entonces menos lo quiero tener cerca, y lo meto a más clases y que se vaya a ver a dónde, y entonces el niño más invalidado se siente y se hace un círculo vicioso. Entonces es empezar a revertir ese círculo a través del amor. Entonces, ¿cómo se ve esto en acción? Lo voy a plantear en diferentes edades o etapas, ¿verdad? Con los niños pequeños es sentarte en el piso a jugar con ellos. Cuando tú te sientas en el piso a jugar a lo que a ellos les gusta, estás ahí, estás con tus manos, ¿verdad? Tu contacto físico es importante a nivel neuroquímico. Por ejemplo, me voy a ir letra por letra. El estar ahí, es decir, estar en un lugar sin distracciones Mismo en donde espacio. estoy compartiendo este espacio contigo, persona a persona, secreta serotonina. Es una hormona del bienestar. Luego, tener contacto físico, tocarnos, cargarte, hacerte cosquillas, darte un apretón, un chócala. Ese contacto físico secreta endorfinas. El contacto visual, esta parte importantísima de vernos cara a cara, que hace ratito platicábamos, secreta oxitocina. Y retirar todas las distracciones, o sea, que no haya pantallas ni celulares y realmente estar conectados en esa actividad con nuestros hijos, secreta dopamina, que es una hormona del bienestar o vinculada también al placer, ¿verdad? Es algo que nos gusta, que disfrutamos. Entonces, 10 minutos en donde hacemos eso con nuestros hijos chiquitos se verá jugando en el piso, con los hijos más grandes será teniendo una conversación valiosa o preguntándoles cómo están o compartiendo un momento en la mesa o platicándoles de nuestro día antes de esperar que ellos nos cuenten de su día, hacer alguna dinámica, alguna salida, interactuar juntos, jugar un deporte juntos, en donde están estos 4 elementos presentes, pues realmente es poderoso y esto es a nivel neuroquímico. Estos beneficios, estas hormonas se secretan en nuestros hijos y se secretan en nosotros también. Entonces es un bienestar bilateral. Qué interesante, güey. Sumamente importante, sí. Fíjate que sí, lo comparto. Obviamente yo no lo tenía tan claro como tú nos lo has explicado, pero el abrazo, el decir te quiero mucho. En el caso hombre con hombre, pues yo trato de darles un beso en la mejilla. Cuando los veo que no se dejan, pues se los doy en la frente o los abrazo más fuerte adrede y trato de sí hacerles saber, oye, te quiero mucho. Porque pues creo que son herramientas para ellos, ¿no? Y creo que les va a dar mucha validez y fuerza. Yo tengo una duda, porque yo igual, o sea, bueno, los hijos todos son diferentes. Y los apegos son diferentes y sus heridas son diferentes y así, ¿no? Nosotros que tenemos hijos, me acordé ahorita que lo dijo Samuel, de que a lo mejor no les gusta que los abraces o que les des el beso. Yo tengo específicamente uno de mis hijos, que tampoco quiero decir cuál es, no le encanta. No es tan físico. No es físico, o sea, no me gusta que me abraces y no me gusta que me des un... O sea, si tiene ganas, se acerca. Si no, o sea, si yo quiero, no. ¿Hasta qué punto? Porque ya si me pongo a pensar más allá, digo, a ver, si yo lo forzo porque es mi necesidad, entonces,
¿qué le estoy enseñando a futuro? O sea, que la pareja al día de mañana pueda hacer lo que... O sea, no sé, como que ya me fui bien allá. Ya, sí. No, a ver, el contacto físico no se tiene que forzar y creo que también hay diferentes como tonos o grados de contacto físico. Hay personas que lo necesitan en un nivel más alto, ¿verdad? Que les gustan los abrazos apretados o los besos tronadores o que estés ahí. Uh-huh. Y hay personas que prefieren tener su espacio. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de personas, un contacto físico adecuado puede ser pues una caricia o apretarle tantito, el cachete, una palmadita, un chócala, oye, bien por ti. O sea, como solo poner la mano en su espalda o así como es el sentirte ahí. También hay un libro muy recomendable que es del Dr. Gary Chapman, muy conocido desde hace muchos años, que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y es precisamente para identificar de qué manera tú te sientes más conectado o más vinculado. Entonces también es una buena manera como de ver cómo puedes demostrarle tu amor a tu hijo dependiendo de su perfil. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos sin caer en la sobreprotección? Bien. Puedes identificar que estás sobreprotegiendo a tus hijos cuando no les permites vivir la incomodidad, ¿sí? Si normalmente tratas como de evitar que tu hijo o que tu hija lloren, que se incomoden, que se frustren. Exacto. Si sientes que tú tratas como de evitar cualquier emoción desagradable, y fíjense cómo estoy diciendo desagradable, no negativa, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, las necesitamos todas. Algunas se sienten más agradables, otras más desagradables. Si tú tiendes a evitar o a que tu hijo no sienta esas emociones desagradables o incomodidades, puede ser que estés tendiendo a la sobreprotección. O sea, esa es una buena pista como para identificarlo. Si no estás poniendo límites, si a todos sientes que les tienes que dar por su lado o que todo lo tienes que adornar demasiado o que te los tienes que ganar de alguna manera o endulzar demasiado el límite o la instrucción que das, pues a ver, date cuenta de qué tanto liderazgo estás teniendo para establecer estas normas o qué tanto estás tendiendo a ceder, porque realmente pues eso forma parte importante de la sobreprotección y de la permisividad. Cuando les enseñas a resolver y no resolverles por ellos. Exactamente. Cuando les permites experimentar las consecuencias de sus decisiones. Oye, es que se le olvidó el proyecto y yo lo vi aquí en la entrada de la casa y déjame, aunque llegue tantito tarde a la junta, yo voy y se lo llevo. A ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es el trabajo? ¿Tuyo o de él? Como dicen, niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, híjole, veremos. Mira, ahí sí creo que la mamá de mis hijos y yo estuvimos en el mismo canal. Decíamos, oye, son sus ceros y sus dieces. Yo nunca me senté, ni me voy a sentar, ni lo voy a hacer jamás, a hacer una tarea con mis hijos. Jamás. O sea, obviamente, si me dicen, papá, ¿me explico? Claro que te explico. Claro. Y había veces que, oye, ni me acuerdo, vamos a ver cómo lo... Investiguemos. Vamos a investigar y ya salían las cosas. No sé, temas de matemáticas de que, pues ya no me acuerdo cómo eran las fracciones, pero vamos a ver cómo, ¿no? Y para mí creo que eso es muy importante, porque luego habemos papás que vamos a sentarnos a estudiar, Ani, órale. Yo te voy a hacer preguntas. A ver, déjenlos. Ellos solitos van a lograr sus ceros y sus dieces, sus tareas y sus compromisos son de ellos, no son tuyos. Claro. No son tuyos, sí. ¿no? Entonces, y digo también lo que decíamos, cada caso será diferente. Claro. Sí, puede ser que haya niños que sí necesiten este acompañamiento, incluso por un tema de autoestima y demás. No, 100%. Pero no tender a sobreproteger, porque quiero que todo se saque 10 por nuestras heridas, porque yo nunca tuve 10 o porque yo siempre saqué 10, entonces quiero que mi hija, que mi hijo también. Pues sí, ser cuidadosos con eso también. Ay, Dios santo. Es un está arte. Cañón, está cañón. No. Es un... Más que un arte, es un reto. Es un reto que trae mucho... Pues hay dolor, hay satisfacción, hay felicidad. Están todos los sentimientos involucrados porque al final pues es una parte de ti, ¿no? Y tú lo que quieres es que ellas y ellos brillen y sean mejores que tú, ¿no? Pero pues sí. Voy a la que sigue. ¿Qué tanto influyen las redes sociales en cómo se cría actualmente y qué tanto daño hacen a la educación de los hijos? Yo creo que es un arma de doble filo. Gracias a las redes sociales, y aquí hablo desde mi perspectiva personal y profesional también, gracias a las redes sociales yo he podido llegar a muchas familias que tal vez no hubieran tenido la manera de tener esta información, ¿verdad? Lo que estamos platicando el día de hoy,
documentos, recursos, estrategias, pautas, saber qué hacer en situaciones complicadas o en desafíos, pues a veces familias que no tienen cómo pagar una consulta o que a sus escuelas o colegios pues no les dan escuelas para padres o no les dan formación, pues es una manera muy bonita como de poder compartir y darle difusión para lo que ahorita decíamos, para generar conciencia, por un lado. Por otro lado, si nos vamos a la parte de compararnos en redes sociales, pues sí, puede ser que haya mucha culpa, ¿verdad? De decir, oye, chin, es que mira cómo esa mamá tiene todo bajo control, o mira cómo ellos tienen a los hijos perfectos, o mira cómo esa familia son súper deportistas y se ganan todos los trofeos y nosotros ni uno. Y mira cómo, o sea, cuando ya tomamos las redes sociales como una comparación o como una medida de desempeño o de calificación familiar, pues no nos van a ayudar y más bien nos van a frustrar muchísimo, porque también pues lo que aparece en redes sociales es lo que nosotros decidimos que aparezca en nuestras redes sociales. Sí, claro. Entonces, pues sí, creo que es un arma de doble filo, creo que hay que tomar lo que nos conviene y también saber cuándo poner un límite. Fíjense, experiencia personal. Yo tenía altas expectativas de la lactancia materna. Le eché muchísimas ganas. Estudié mucho, estuve en cursos, nació mi primer bebé, nuestro primer bebé. Nació pesando 2.200 kilos. Ay, un a término tenía 38 semanas, todo iba perfecto, pero nació muy chiquitito y no tenía fuerza para succionar. Entonces, por más ganas que yo le eché y por más estudios que hice o cursos a los que me metí, pues a la hora de que yo quería darle pecho, pues no estaba funcionando. Y el pediatra me dijo, Ani, tú decides. Tú puedes seguir con tu idea de lactancia materna exclusiva y si tu bebé pesa menos de 2 kilos, tú te vas del hospital y él aquí se queda, o empecemos a complementar con fórmula. Entonces, pues bueno, me costó muchísimo, me dio muchísima culpa, lo sufrí porque no era la expectativa que yo tenía y complementamos con fórmula y gracias a Dios pudo salir con nosotros del hospital y todo bien, se desarrolló perfecto. Pero algo que sí tuve que hacer, por ejemplo, fue bloquear de redes sociales todas las cuentas en las que yo me había estado informando sobre la lactancia. Sí, claro. Porque no alimentar la culpa. Claro, para mí seguir viendo contenido de lactancia y casi que... O las que llenan los congeladores. Sí, todo su congelador lleno y yo, ay, pues yo no pude ni una bolsita, haz de cuenta. Pues claro, yo me estaba dando cuenta de que para mí eso era un detonador de culpa. Entonces, ¿qué era lo más sano? Pues bloquear por ese momento esas cuentas o esas redes sociales que no me estaban haciendo bien. Entonces, pues ser inteligentes con qué información queremos. No, y sobre todo hacerle ver a nuestros hijos es bien importante que, bueno, es bien sabido que a los hijos no se les puede dar estos aparatos hasta, creo que hay quienes recomiendan a partir de los 18, hay quienes pues ya hay países que hasta los 16. Hay quienes dicen a partir de los 16, o sea, ya vemos quienes nos equivocamos y se los entregamos muy chiquititos. Ok, ya lo hiciste, está bien. No pasa nada, no te paniques, pero sí hay que estar bien encima de qué consumen, qué ven, y sí tener un control, sí tienes que tener un control sobre lo que ellos consumen y hacerles ver, como tú bien dijiste, que lo que está ahí no necesariamente es real. O sea, es ficticio en la gran mayoría de las veces. Sí, ¿no? pues hay que saber como papá que creo que como papá y como persona, que las decisiones que tomas no hay buenas o no hay buenas o malas decisiones, simplemente hay consecuencias y hay que estar dispuesto a pagar las consecuencias por esa decisión que tomaste. Entonces, si tú tomaste la decisión de a tu hijo soltarle la red social muy chiquito, pues entonces y no vas a estar supervisándolo, pues probablemente la consecuencia va a ser que va a estar expuesto a temas y situaciones no acordes a su edad, en donde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que si nunca viviste con límites y consecuencias, no vas a poder ser un papá que sepa educar en base a que todas las decisiones que tú tomas tienen consecuencias. Sí, o sea, hay que empezar a formarnos, tal vez en eso que no vivimos, para poderlo dar. Sí, claro, exacto. Si estás viendo este podcast, tienes aquí las herramientas para poder ya no seguirla regando. No, y las redes sociales creo que sí moldean expectativas falsas de éxito, belleza, educación perfecta, relaciones perfectas. Cuerpos, etcétera. Sí. Vamos a ir a la penúltima pregunta, mi querida Ani. Según las tendencias de la educación actual, ¿estamos preparando hijos para la vida real o para la comodidad? Uy. Ay, yo creo que para la comodidad.
si ahorita estamos viendo que la queja social más grande es no hay tolerancia a la frustración, pues creo que hay que educar más en estas emociones y en esta regulación emocional y en esta inteligencia emocional que se necesita para la vida real. Yo creo que ahorita estamos en una generación muy importante porque venimos arrastrando generaciones muy autoritarias que luego quisieron hacerlo diferente y se fueron al otro extremo de la permisividad o de la sobreprotección que tanto hemos comentado. Y creo que ahorita estamos en un punto decisivo en donde ya tenemos bastante información y ya tenemos muchos resultados sociales de qué pasa con una educación basada en el miedo, qué pasa con una educación basada en la permisividad. Quiero que seas feliz y ya, y te acomodo toda la vida para que seas feliz. Y creo que ahorita lo que nos toca pues es tomar la responsabilidad de decir, de verdad, estamos preparando a los adultos del mañana. Cuando salen pues esas historias, la verdad que de miedo, pues en el periódico y en las noticias y en donde quieras de adultos que cometen atrocidades, yo siempre me pongo a pensar en sus papás. O sea, en esos papás, ¿qué estarán sintiendo al ver esa nota o ver esa noticia si siguen en vida, verdad? O sea, ¿qué sentirán de que ese haya sido el resultado de su hijo, de las decisiones que está tomando su hijo? Que, a ver, sabemos que cada ser humano al final es independiente y tomará sus propias decisiones, pero en gran medida la dinámica familiar, la educación que recibimos en la casa... es directamente proporcional. Pues es una semilla, sí, importantísima para eso. Fíjate, ahorita me quedé pensando mucho en esto que estamos platicando de la comodidad, y hay ciertos temas que hemos platicado Samuel y yo en la que él me decía, es que no puedes hablar por tus hijos. Sé a lo que se refiere que no puedo hablar con mis hijos, pero yo me he encargado, uno, los conozco y sé que tienen las herramientas necesarias para que ante ciertas situaciones ellos puedan acomodarlo con su inteligencia emocional, afrontarlo, resolverlo. O sea, yo no he estado preocupada por la comodidad de mis hijos. Me he estado ocupando por que ellos tengan herramientas ante las diferentes situaciones que tiene la vida. Tan es así que muchas veces yo he dicho, o sea, yo no estoy preocupada porque mis hijos sean felices el día de mañana. Yo estoy ocupada para que mis hijos tengan las herramientas para que el día de mañana, ante cualquier situación que la vida les presente, ellos puedan tener las herramientas para sobrellevarla y ser felices con lo que les toque vivir. No evitarles el sufrimiento y el dolor porque pobrecitos. Eso es muy diferente. Esa es mi manera de ver. Sí. No sé si esté bien. Hay diferentes cursos normalmente me gusta hacer los cursos como muy dinámicos. Y ya ha habido diferentes situaciones o diferentes cursos en donde con papás me gusta empezar con la pregunta, ¿cuál es el mayor anhelo o el mayor deseo que tienes para tus hijos? Y la respuesta número 1 es felicidad. Felicidad. Quiero que sean felices. Y entonces de ahí yo me agarro para ponerlos a reflexionar y para decir, ¿de verdad lo que más quieres que sea tu hija, que sea tu hijo, es feliz? Porque si esa es tu meta número 1, tú te vas a encargar en hacerles la vida fácil, cómoda, sin retos, frustraciones, sin retos, sin dolor. Y entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Sí, porque la vida no es así. Porque la vida no es así. Entonces, más que buscar que nuestros hijos sean felices, hay que buscar que nuestros hijos sean capaces. Que sean capaces de disfrutar lo que se disfruta, de salir adelante ante la dificultad, capaces de negociar, capaces de levantarse de los errores, capaces de pedir perdón, capaces de conectar con otros, acomodar lo que está pasando en su situación. De ser flexibles, de regular sus emociones, que sean capaces de vivir y de vivir por su cuenta, de manera independiente. Entonces, pues sí, ese es el gran desafío que tenemos. No estaba tan mal. Claro, no, muy bien. Ay, mira los ojos que me tuerce. Estábamos sumando puntos, no sabía. No, ahorita después del corte te platico específicamente a qué se refiere, qué es lo que yo le digo. Y sigo pensando que estoy bien. No, yo creo que estás mal. No, yo auténticamente creo que estás mal. Pero bueno, ahorita la experta nos sacará la duda. Yo he hablado con muchos terapeutas. No, pues sí, a ver, pero pues porque les pagas. Acá no hay intereses, aquí es imparcial, Ani. Les pagas, pues claro. Yo también, y me dicen que yo estoy bien. ¿Cómo la ves?
por como tú lo planteas, viene de tu herida. Pero bueno. Ay, no, bueno. Lo podemos plantear aquí si quieres. No, ahorita lo platicamos. Según las tendencias de la educación, esa ya la dijimos. La última. Vamos con la última. La más difícil, Ani. Es la más difícil. Ahora sí que no te puedo ni prestar el libro porque no hay acordeón que la conteste. Mira, yo voy a disfrutar mientras de una lectura ligera, mientras que te hacen la pregunta. ¿Cuál ha sido, Ani, esa salida de emergencia que marcó tu destino? La salida de emergencia que marcó mi destino. Esa decisión o esa ¿En tu vida profesional o personal? En tu vida, ajá. Yo creo que en mi vida personal y en mi vida profesional, la decisión que más me ha marcado es mi esposo. Es la decisión más importante. Habernos elegido y seguirnos eligiendo todos los días. Definitivamente. A nivel personal, pues por la familia que hemos construido, por la persona que él me ha ayudado a seguir siendo y a seguir creciendo y a seguirme formando. Y porque en el momento, profesionalmente hablando, en el momento en el que yo decidí independizarme, estábamos por casarnos. Y le dije, pues bueno, ahorita se está presentando la oportunidad de... Era un negocio diferente el que quería hacer en ese momento. Siempre he estado relacionada a la educación, pero era distinto a lo que estoy haciendo ahorita. Y pues al final estábamos empezando una dinámica diferente. Económicamente, pues desafiante, ¿verdad? De mantenernos como familia en un nuevo matrimonio y todo. Y él fue el primero que me dijo, aprovechemos esa oportunidad. O sea, es ahora. Entonces, tanto personal como profesionalmente, siento que ha sido la mejor decisión de mi vida. Qué bueno, felicidades, sí. Enhorabuena. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta de bonus. ¿Qué es más importante? ¿Los hijos o tu pareja? La pareja. Está dura, pero sí, definitivamente cuando te eliges como pareja, puedes educar mejor a los hijos, mandas una buena señal a los hijos, estás presente para los hijos, haces equipo para los hijos cuando se educa en pareja. Totalmente. ¿Ya ven? Los hijos, a pesar de todo, sí son nuestro mayor tesoro, sí. Sí. Pero si no tuviéramos a la pareja que tenemos, no existirían. Entonces, ellos se van a ir. Mañana ya no van a estar. Entonces, tienes que trabajar mucho con tu pareja. Entonces, Ani, muchas gracias por esta deliciosa plática. Gracias, Weris. Gracias. Y me gustaría cerrar contigo, gracias. Ani, que nos compartieras dónde te podemos encontrar, dónde te puede encontrar todo nuestro auditorio y que pues te busquen. Ay, pues muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en www.educarenconexion.com. Ahí van a poder encontrar cursos, mi correo, en donde voy a estar encantada de escuchar todos sus comentarios. Los libros también, tanto el libro para padres como el cuento infantil. Y en redes sociales como @educarenconexion_, en donde también les voy a seguir compartiendo muchísimo más contenido y formación para que se sigan nutriendo ustedes y sus familias. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Weris. Gracias, Ani. No se olviden de compartir, comentar, suscribirse, Salida de Emergencia Pod en todas las plataformas. Bye. Gracias. Bye, gracias.